Muy buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido y bien hallado. Es un placer saber que contamos al otro lado de las ondas con tu presencia. Gracias por seguirnos cada semana en nuestro programa Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Vamos a saludar primero, pues ya sabes, a parte del equipo, porque si ponemos a mencionar a todos no tendríamos horas, pero parte del equipo que sí que está aquí con nosotros quiere saludarte a través de quien te habla, Rosa Quintana. En control tenemos a Daniel Blanco, en redes Sara Montes, a través de Mindalia Televisión, Tony Sánchez. Hola, gente de Mindalia Televisión, muy buenas, ¿cómo estáis? Y por supuesto tenemos con nosotros a la directora de Gente Brillante, Vicky Murcia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, corazona? Ay, cómo me gusta. Este es un programa con mucho corazón. Sí. Y a Enrique Jurado, director de la Escuela de Arte, Coaching y Formación Artesanal, patrocinador de este espacio. Hola, Quique, buenos días. Hola, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Sí, claro. A ver, nosotros decimos buenos días porque algo tenemos que decir, porque al final era un lío tremendo, pero es verdad que todo el mundo que nos escucha y que nos ve puede hacerlo en cualquier momento, porque lo puede descargar en formato post, entrar en Mindalia o en Libertad FM, entrar en Gente Brillante. Claro, y además esto se emite también en FM, los sábados por la mañana, de 10 a 12, y los viernes por la tarde, de 5 a 7. Con lo cual no podemos decir días, noches, tardes, bueno, decimos todo y ya está. Ahí está, así cubrimos todo el espectro. ¿Sabes que cada semana tenemos un tema principal? ¿Te he saludado, Dani? Te he saludado, ¿verdad? Sí, digo, a ver si me lo voy a dejar con lo importante que es mi chico. No puede ser. Cada semana tenemos un tema que es el que vertebra el resto de los contenidos. Y esta semana, Vicky, ¿de qué vamos a hablar? Que es un tema apasionante, cuéntanos. Sí, esta semana vamos a hablar de un temazo. El tema. El tema, que es la autoestima. Y está muy bien porque lo vamos a tratar desde el punto del coach y la PNL, inteligencia emocional, que al fin y al cabo es, bueno, desde el arte es de lo que más sabemos. Pero también nos acompañan invitados que nos darán una aportación desde el mindfulness, desde cómo cuidarte, nutrición, bueno, un montón de cositas muy interesantes. Claro, porque la autoestima la podemos trabajar desde distintos puntos de vista. Claro. Y de hecho sería lo óptimo, ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Vicky, antes de que se me olvide, ¿dónde está situado Darte? Por si alguna persona quiere, pues no sé, interesarse por la formación que allí se ofrece, o por si quiere incluso asistir a esas charlas gratuitas que celebráis de vez en cuando. Vamos, de vez en cuando, con mucha periodicidad. ¿Dónde estáis? Sí, de hecho este proyecto, Gente Brillante, lleva aparejadas unas charlas en formato presencial que se hacen todos los lunes en la sede de la Escuela de Arte, Coaching y Formación, que está en Madrid, en la calle Albasanz, número 38, en la primera planta. Y bueno, si quieren estar informados, pues lo pueden hacer a través de www.darteformacion.es o la web de Gente Brillante, www.gentebrillante.es. Y si nos quieres mandar un mensajito de WhatsApp, pues no estaría mal, que nos hace muchísima ilusión. Y además así sabemos cuál es tu sentir, ¿no? Si tienes alguna sugerencia, si nos quieres contar algo, si nos quieres proponer un tema, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 659 37 58 41. Venga, que repito. 659 37 58 41. Tú escribe, que te leemos, ¿eh? Te aseguramos que te leemos. Y además, bueno, pues puedes enterarte de muchas más cosas que van a ir pasando en este programa. Quique, la autoestima. La autoestima, quererse a uno mismo. Qué gran tema. Además es algo fundamental que debería ser una asignatura obligatoria en los colegios, desarrollar tu autoestima, porque es la clave para tener una vida plena, una vida feliz, y que realmente podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Yo en ese sentido, yo no soy un experto en autoestima, ¿vale? Pero sí que evidentemente he estado buscando un montón de referentes y referencias, y para mí la gran referente en este tema es Brené Brown. Es una autora estadounidense, muy conocida porque tiene un par de charlas TED muy de las más vistas, de hecho, a nivel mundial, ¿no? Y habla precisamente de la vulnerabilidad, y con ello emparejado, evidentemente, la autoestima. Ahora hablo un poquito más de ella y comento algo de su libro, el libro que se llama Frágil, el poder de la vulnerabilidad, que nos habla que para poder generar conexión con las personas, una conexión real y verdadera con los demás, es fundamental desarrollar y abrirse absolutamente con absoluta vulnerabilidad hacia los demás. ¿Esto qué significa? Significa el decir te quiero, aunque sepas aunque no tengas la garantía de que el otro te lo vaya a devolver, y decirlo totalmente sin ninguna expectativa, decirlo porque lo quieres decir.
Significa abrirte a ayudar a otra persona sin tener la garantía de que la otra persona devuelva ese favor. Significa ser tú mismo, significa salir al ruedo. Creo que la mejor forma de exponer y de expresar esto que se llama vulnerabilidad es precisamente de lo que viene en el libro, ¿vale? En el libro de Frágil, que fue un discurso de Theodore Roosevelt en La ciudadanía en una república, también conocido como El hombre en el ruedo, ¿vale? Que pronunció en la Universidad de la Sorbona en París, en Francia, el 23 de abril de 1910. Y este fragmento se hizo famoso. Dice así: no es el hombre crítico el que importa, ni el que se fija en los tropiezos del hombre fuerte, ni en qué ocasiones el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El mérito es del hombre que está en el ruedo, con el rostro cubierto de polvo, sudor y sangre. Es mérito el que lucha valientemente, del que yerra, el que falla, el que fracasa una y otra vez, porque no hay intento sin error ni fallo. Del que realmente se esfuerza por actuar, del que siente grandes entusiasmos y grandes devociones, del que se entrega a una causa digna, del que, en el mejor de los casos, acaba conociendo el triunfo inherente a un gran logro, y del que, en el peor de los casos, si fracasa, al menos habrá fracasado tras haberse atrevido a arriesgarse con todas sus fuerzas. Eso, según la autora, eso es vulnerabilidad. Salir al ruedo, atreverse a mancharse, independientemente del resultado que consiga. Eso es vulnerabilidad. Y hay muchas veces que la gente confunde vulnerabilidad con debilidad. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver. La vulnerabilidad es fortaleza, es riesgo, y hay que ser muy valiente para arriesgarse. Y eso es lo que, al fin y al cabo, nos va a dar la recompensa. ¿La recompensa cuál es? Una vez que tú te haces vulnerable, te ofreces vulnerable al otro, que el otro, a su vez, se permite también ser vulnerable contigo. Y eso genera una palabra fundamental que se llama conexión. Y esa conexión es lo que va a generar esa autoestima para ambas personas. El problema, también comenta la misma autora, ¿por qué la gente no tiene autoestima? Porque tiene vergüenza a no ser aceptado. Es decir, la vergüenza que todos tenemos cuando nos quitamos todo el postureo, ¿vale? Todas las cosas que llevamos encima, de las máscaras, de yo soy un profesional, de esto, de aquello, lo que hemos ido adquiriendo. eso es. Y nos miramos desnudos al espejo, ¿vale? Ahí surge algo, que es la vergüenza a no ser querido. La vergüenza porque no eres suficiente, en este caso para tus padres, ¿vale? O para las personas que te tienen que aceptar y que te tienen que dar cobijo, que te tienen que dar supervivencia cuando eres pequeño. Esa herida queda ahí, ese miedo queda ahí, y queda permanentemente, a no ser que durante el proceso de vida lo sanemos. ¿Cómo lo podemos sanar? Mirándonos al espejo, mirando nuestra vulnerabilidad, mirando nuestros errores y nuestros fallos, y sabiendo que como seres humanos que somos vamos a ser vulnerables porque vamos a cometer errores, y eliminar esa vergüenza, es decir, la sensación de no ser suficiente. Hay dos cosas, si os acordáis, creo que lo hemos comentado alguna vez, la diferencia entre culpa y vergüenza. Sí. La culpa es cuando cometemos un error, ¿vale? Soy culpable, me siento culpable de algo que he hecho y tiene solución. Si yo arreglo eso, ¿vale? La culpa me lleva a, me siento culpable, voy a resolverlo, ¿vale? Otra cosa es que no lo resuelva, entonces me sienta culpable toda la vida, ¿no? Pero que me siga castigando por ello. Me siga castigando, no tiene sentido. Más que culpabilidad la llamaría responsabilidad. Has cometido un error, resuélvelo, ¿vale? Tienes los recursos para hacerlo. Lo otro es más una cuestión de identidad, la vergüenza. La vergüenza es, he hecho algo mal, eso significa que soy malo, que no soy suficiente, y voy a esconder todo lo que pueda esta parte de mí y no mostrarla, con lo cual me voy a lo contrario. Es decir, si tengo timidez, voy a ser un extrovertido tremendo en las fiestas, en los sitios, me voy a salir del mapa, pero en el fondo soy un gran tímido, ¿vale? Si soy inseguro, voy a mostrarme súper seguro de mí mismo, voy a leerme todos los libros para hacer una conducta de seguridad en mí mismo, de confianza, pero por dentro tengo una inseguridad absoluta.
¿vale? Entonces, cuando veamos a todas esas personas que de una forma extraordinaria están mostrando como una chulería, ¿vale? Más que seguridad, una conducta chulería muy concreta y Sí, como muy sí. llevada al extremo, ¿no? Esas son las personas que realmente necesitan mostrarse desnudos en el espejo para no tener que... Sobre todo esas personas que intentan, sobre todo, hacer de menos a los demás, ¿vale? Ese punto chulesco, ese punto malote, ese punto que muchas veces ahora, y lo tenemos en el día de hoy a tope, ¿no? El tema del bullying en el colegio o del mobbing en el trabajo. O de esas parejas que se muestran agresivas cuando su mujer en un momento dado pues no ha hecho algo bien. En un momento dado dice, no, me gusta porque tiene personalidad o carácter. Vamos a ver, todo lo contrario. Lo que tienen es una falta de autoestima tremenda y están utilizando esa fuerza, esa agresividad, ese subir el tono de voz, que todos lo podemos hacer si quisiéramos, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque todo eso está ocultando una falta de autoestima tremenda. Por eso creo que la autoestima es fundamental. Primero, entenderla, saber qué es. Segundo, trabajarla. Y cómo desde el coaching, desde el desarrollo personal creo que se puede trabajar. Pues evidentemente uno solo es muy difícil. Necesitas una persona que te ayude en ese proceso. ¿Por qué? Porque yo creo que, fíjate, hoy en día que tenemos a nuestro alcance tantos libros de los llamados de autoayuda, tanta información en las redes, quizá hay muchas personas que estén escuchando que digan, me identifico con lo que acaba de decir Quique, pero bueno, yo lo voy a solventar porque precisamente por esa inseguridad no quieren mostrar esa parte de ellos mismos y se lanzan a hacerlo solos. ¿Por qué crees que es mejor hacerlo con alguien que te sirva de apoyo? Porque precisamente las personas somos muy malas a la hora de ahondar en las miserias más profundas. Es decir, podemos tener pistas, evidentemente yo también tengo mis propias pistas de las cosas que yo considero que necesito mejorar en ese sentido. Aquí no nos libramos nadie. Por mucho que hayamos leído más que otros, también... ¿Nadie? Nadie, nunca, siempre. Sí, hay que cuidar. ¿Nadie? Es importante cuidar el lenguaje. Bueno, es importante que... primero ser consciente de dónde estás. Y a partir de ahí, esa ayuda te va a ayudar a entender, a visitar lugares donde tú solo no vas a llegar. Esto es como intentar sacarse sangre a uno mismo, ¿vale? Y es verdad, sí. Muy buen ejemplo. No, o sea, es muy difícil, aunque sepas que, bueno, que es un pinchacito, que tampoco pasa nada, que has pasado por ello y que lo aguantas, háztelo tú. Dices, no, hay un punto de ti que no va a hacerlo. Entonces, tener una persona enfrente que actúa de espejo, que actúa además elimina total juicio, que además te ayuda a que conectes con tu propia autoestima, tu propio estado a la hora de desarrollar y ahondar, tener confianza para ahondar y buscar y entrar en esos lugares donde normalmente tú no te permites entrar. Y que además te pones con la guardia, ¿vale? Te pones recto para que nadie entre ahí, ¿vale? Es decir, cuando tú notes alguna cosa que te dice alguien y eso te genera un poco de sensación de enfado, de ira, etc., ahí detrás de eso hay oro puro. Busca porque vas a encontrar posiblemente la solución a muchas de esas sensaciones que tenemos que hoy en día nos pueden bloquear a la hora de sacar un proyecto adelante, a la hora de mejorar una relación, a la hora de ser la mejor versión de ti mismo, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es fundamental. Ser vulnerables, entender, yo me acuerdo en su día, yo vengo de ese mundo yo era director de marketing de una multinacional y ahí el postureo, no, lo siguiente, o sea, no podías mostrar ni la más mínima vulnerabilidad, tenías que estar continuamente, ¿tú sabes qué desgaste supone eso? Día a día, y además es que no, claro, como te pasas tantas horas además ahí en el trabajo, necesitas ponerte esa máscara y que nadie te vea ni sufrir ni pasarlo mal, etcétera. Eso hace que al final pues se generen enfermedades, se genere a través de ansiedad, a través de depresión, a través de dolor de estómago, de tripa o incluso peor, que sea un infarto directamente. El cuerpo se queja. Que el corazón no lo aguante. Pero te estoy hablando de mi caso personal, pero en el día a día todos nos ponemos esa máscara. Entonces, creo que todas estas nuevas profesiones como el coaching, como temas de desarrollo personal, mindfulness, todas las cosas que estamos hablando aquí, nos ayudan a quitarnos esa máscara y a la larga ofrecerle a los demás la posibilidad de que también se la quiten. Porque hay una frase que también me encanta de esta autora y es que me encanta ver tu vulnerabilidad y además la acompaso y la apoyo, la sostengo
estoy contigo, claro que sí, de forma totalmente sincera, pero odio que tú veas la mía. Odio que tú me veas vulnerable. Con lo cual, si yo me puedo mostrar vulnerable hacia ti, tú vas a decir, anda, esta persona se está mostrando vulnerable y ha sido director de marketing y tiene una empresa de coaching y aún así está diciendo que también lo pasa mal, que también tiene sus procesos de ansiedad, que también tiene sus historias, que también a veces llora por las noches. Todo eso permite a que a los demás también digan, jolines, si esta persona que tiene éxito se da permiso a tener todo eso y a decirlo en voz alta, que no podré hacer yo. Por supuesto que sí. Y desde esa aceptación empezar a trabajarla para transformarla. Somos vulnerables y somos personas que en el proceso, en el momento en el que decidimos salir de nuestra zona de confort para ser mejores personas, mejores seres humanos y desarrollar la humanidad que todos tenemos, necesitamos salir de esa zona de confort y eso nos hace vulnerables. Pero eso a su vez nos hace grandes. Ese es el punto que para mí es fundamental entender desde esa autoestima. Y sobre todo, no necesitamos ser aceptados, necesitamos ser aceptados por nosotros mismos. Eso es fundamental. Hay un punto que has dicho, Quique, que es súper interesante, que puede que sea la base de todo esto, que es el tema de la pertenencia. Y es que el ser humano, una de sus necesidades casi primarias después de todo lo que es incompatible con la vida, o sea, Respirar, después comer, de beber. respirar, comer y que te funcionen los órganos correctamente, sí, pues prácticamente está la pertenencia, la necesidad de pertenecer a un grupo. ¿Y qué pasa con esto? Que tú vas a hacer lo que sea para encajar con un clan, para encajar con una pareja, para encajar en un trabajo, porque una de las cuestiones de la autoestima que es sorprendente es la percepción que tú crees que los demás tienen de ti. Que no tiene por qué corresponderse con la Que que tienen, además de puede verdad. no ser real. Claro. Claro, exactamente. Pero tú tienes esa idea o esa ilusión y vas a hacer lo que sea para pertenecer. Y claro, eso pasa por anular tu propia identidad si hace falta. Y tus cualquier valores y cosa. todos, exactamente. Sí. De hecho, esto se estudia mucho en los casos de bandas adolescentes, terrorismo, todo esto, ¿no? Que siempre dicen, no, son chicos con baja autoestima, de familias desestructuradas, y realmente lo que hay ahí es una necesidad de pertenencia no cubierta. Absolutamente, por eso es tan importante hacerles ver que primero es la autoestima, o sea, es decir, cuando hablamos de autoestima es quererse a uno mismo, desarrollar esa herida que tenemos todos, desde que nacemos, porque hay un miedo lógico y necesario, ¿vale? Para no ser abandonados. Y si yo no quiero que me abandonen mis padres, que son los que me están dando de comer, yo necesito hacer lo que ellos quieren, ¿vale? Con lo cual soy capaz de anular todo mi ser en aras de gustarles al 100%. Entonces, es fundamental, cuando somos niños no tenemos más opción que aceptarlo, pero a partir de que llega un momento en nuestra edad adulta donde ya entendemos que todo ese juego de, como decías tú, cuando somos adolescentes, comprarnos las marcas de moda para pertenecer, ser parte de estar todo lo guapos que podamos ser para que nos quieran, para que nos tiren piropos, para que seamos los más populares, etc. Llega un momento que con la adolescencia se debe ir terminando poco a poco para ir aceptando y ir viendo que lo más importante es quererse a uno mismo. Y a partir de ahí ya el resto se va encajando solo. Pero el problema de esta sociedad es que somos una sociedad adolescente. No hemos pasado al siguiente nivel. Seguimos adolescente. Seguimos siendo parte del clan. Y entonces, como tenemos que seguir siendo parte del clan, tenemos que anular nuestras ideas. Fijaros en política, ¿vale? Supuestamente son gente de 40, 50, 60 años que supuestamente tienen la capacidad de pensar por ellos mismos, pero no, piensan en forma de partido. Y si hay alguno de ellos que piensa distinto, no es capaz de decirlo, no, se tiene que callar o incluso dimitir, ¿no? O sea, fijaos, pero esto pasa en los partidos políticos, pasa en el fútbol, pasa en la empresa, en las empresas, en las relaciones de pareja, en los líderes, en las relaciones. Fíjate todas las acciones que vendemos a nuestra pareja, ¿no? Es decir, venga, va, pues yo hago de tripas corazón y me gusta esto, en lugar de decir, bueno, pues mira, no encajamos y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hoy en día, hace 30 y tantos, 50 años, cuando estaba la ley del divorcio y todo esto, no había todas estas cosas. Pero hoy en día las personas tenemos la capacidad de, si no estamos a gusto y no vemos un futuro
Vamos a ver, cuando hay un conflicto y hay que resolverlo. Claro, ¿vale? hay que solucionarlo. Pero hay veces que los conflictos no es una cuestión de conflictos, es una cuestión de que dos personas tienen una visión de vida muy distinta, ¿vale? Tuvo sentido tener una relación durante un tiempo, pero ya no. Y no pasa nada, pasamos al siguiente nivel o a la siguiente relación. Y desde ahí somos más humanos. Y eso es lo que de alguna forma necesitamos desarrollar. Y todo eso es importante que se enseñe en los colegios. Quique, ¿y cómo puede el coaching ayudarnos? Porque sí que has mencionado antes que es positivo que encontremos apoyo en una segunda persona para que nos eche una mano en esto, pero ¿en qué concretamente? ¿Hay coaching de autoestima? Por supuesto. De hecho, tenemos aquí algunos invitados que seguramente han trabajado el coaching de autoestima. Pero vamos a ver, es que cuando hacemos coaching trabajamos precisamente en... Nosotros como coaches debemos proyectar en nuestro coachee que esa persona ya es suficiente. No necesita hacer nada para demostrar nada. Nosotros como coaches, si queremos ser grandes coaches, también necesitamos trabajarnos eso mismo. Nuestra autoestima. Nuestra propia autoestima. Es decir, no necesito demostrarle nada a nadie. Hay algunos coaches, especialmente cuando empiezan, que se sienten inseguros. Es normal ese proceso de inseguridad, ¿vale? Pero que estén inseguros no significa que ellos mismos no sean válidos y que sean muy buenos profesionales para desarrollar, y sobre todo que se quieran incondicionalmente. Entonces, el coaching lo que hace es eliminar todo juicio. Y eso es un punto fundamental para desarrollar las habilidades y las potencialidades de tu coachee. Si yo no tengo un juicio, yo no pongo una etiqueta sobre la persona que viene a mí, a partir de ahí le puedo empezar a abrir a través de esas preguntas, de los silencios, de todas las herramientas que tenemos en el mundo del coaching, para que esa persona encuentre en distintos lugares y con un estado emocional adecuado, que eso es lo que hacemos en coaching, ayudarles a que la persona cambie un estado a lo mejor de bajón a un estado distinto a través de esas preguntas y todo eso, y sobre todo no juicio. Y desde ahí la persona misma se va a encontrar con la propia solución. Entonces, esa horita y media que podemos estar con un coachee es un lugar fantástico para que esa persona se mueva en un lugar de autoestima alta, no juicio y desarrollo de sí mismo. Por eso esa horita es oro puro. Y esa horita además luego puede abrir otras puertas que ya se van desarrollando entre sesiones, ¿no? Por eso el coaching mola tanto. La verdad es que sí, por eso es la profesión del siglo XXI, ¿no? Eso es, sí, me encanta decirlo. Claro que sí. Muchas gracias, Quique. Vamos a presentar, si os parece, a nuestra siguiente invitada, que ella es, bueno, yo creo que ya forma parte de este equipo, es Paz Ortiz, es experta en mindfulness. Hola Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida de nuevo, gracias por aceptar nuestra invitación otra vez. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme de nuevo, es un honor, un placer siempre estar con vosotros aquí. La autoestima, que es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos dirigidas de nosotros para nosotros mismos. Quique ha comentado cuál es la perspectiva del coaching, desde el coaching, ¿no? Para abordar la autoestima. Ha dado una pincelada. Esto se puede profundizar infinito. Pero desde lo que tú haces habitualmente, es decir, desde tu expertise, desde el mindfulness, ¿cómo se trata la autoestima? ¿Se trabaja también? ¿Se puede aumentar o mejorar nuestra autoestima a través del mindfulness? Pues sí, absolutamente, Rosa, porque el mindfulness es una de las muchas herramientas que nos va a permitir conocernos, pero conocernos de verdad. ¿Y desde dónde? Desde ese, parar y estar en silencio con uno mismo, que es una forma de encontrarnos con nosotros mismos y empezar a mirar adentro. Claro, el punto de partida, entonces. Claro, efectivamente, porque yo puedo hablar desde mi experiencia como formadora en mindfulness y como coach también, y llevo varios años formándome en inteligencia emocional y recogiendo un poco lo que ha dicho uno de mis grandes maestros, que es Quique. La autoestima al final es eso, es ese sentir que uno vale, que tiene valor como persona. Claro. Pero el problema es que nos pasamos la vida luchando entre ese yo, lo que yo realmente soy, y ese autoconcepto que tengo de mí mismo, y ese yo ideal, que es quien yo quiero ser. Y ahí está el problema, que queremos ser lo que no somos. Entonces, para mí el gran secreto, y yo lo que he aprendido a través de mi experiencia, ha sido aprender desde la aceptación que nos la da mindfulness, ¿vale? El parar, estar en silencio, aprender a no querer siempre lo que uno no tiene, sino aprender a querer lo que ya tengo, porque es que hemos olvidado que somos perfectos,
que somos completos ya en nosotros mismos, somos seres únicos. Entonces se trata de aceptar quién soy y permitirme, como bien decía Quique, ser yo mismo. Claro, ¿y qué ocurre, Paz, cuando te paras, te miras, te ves y ves cosas que no te gustan y dices, vale, sé cómo soy yo mismo, o por lo menos me puedo acercar a lo que veo que creo que soy, pero es que lo que veo no me gusta? Efectivamente, pero ese es parte del proceso y por eso nos cuesta tanto parar, estar en silencio. O sea, es una herramienta, como te digo, de acompañamiento, evidentemente un proceso de coaching es lo idóneo, pero el parar y estar en silencio con uno mismo te vas a encontrar con tus luces y con tus sombras. Claro. Y esas sombras dan miedo y no las queremos ver. Por eso nos ocupamos constantemente en ir de compras, en ir de copas con amigos, en conseguir muchas cosas materiales, muchos logros, pensando que eso me va a dar más valía como persona y que mi autoestima va a subir. No, tu autoestima va a estar bien cuando tú te quieras como eres, cuando te aceptes tal cual eres. Y eso supone aceptar esa parte de sombra también. Lo que quieras mejorar y que te esté limitando, evidentemente, ahí intervienes. Pero hay una parte tuya que es inherente que tendrás que aceptar. Yo tengo que aceptar que tengo un genio fuerte y lo tengo, pero eso no es ni bueno ni malo. Es saber gestionarlo de manera adecuada mis emociones de acuerdo a cada situación. Entonces, mindfulness lo que te enseña es a estar con eso que no te gusta, con lo desagradable. Porque nuestro hábito general, la mente cómo funciona ante lo desagradable, huyo, lo evito, lo rechazo, lo niego. Duele, no lo quiero. Exactamente. Entonces aquí aprendemos a estar con lo que es y a darnos cuenta que además hay una cosa que es la ley de impermanencia y es que todo pasa, todo cambia. O sea, hoy puedo estar de una manera, pero mañana estaré de otra. Hoy puedo darme cuenta de que este patrón mío, este condicionamiento no me funciona, pues actúo, tomo conciencia y lo puedo modificar. Desde la conciencia podemos modificar aquello que nos perjudica. Me gusta muchísimo y creo que desestresa bastante, quita peso, lo de la ley de impermanencia. Claro, nada permanece para siempre, todo está en un cambio constante. Es verdad, la vida es así, nuestro cuerpo, nuestras células están modificándose. Constantemente. Qué bueno, yo creo que eso le quita peso a lo menos bueno, ¿no? Sí. Y luego quitarnos esa autoexigencia que al final no deja de ser otra cosa que mental. O sea, el perdonarse a uno mismo por no ser perfecto. No tenemos que ser perfectos. De hecho, ya somos. Yo me atrevo a decir que somos perfectos y completos como somos. Pero con mucho trabajo que desarrollar y que crecer en esta vida, en este plano. Pero todos tenemos una cualidad maravillosa y hay que encontrar esa cualidad nuestra y vivir desde tu cualidad. Porque desde ahí vas a brillar, siendo realmente quién eres. Entonces esa autoexigencia exagerada, perdónate por no ser perfecto. Es suficiente como eres estupendo como eres. Focalízate, toma conciencia de aquello que tienes que trabajarte y desde ahí, pero no intentar, como bien decía Quique, constantemente buscar esa aprobación externa. Eso es un desgaste de energía enorme. El pretender ser quien no eres es agotador. ¿Qué consecuencias crees tú que puede tener esto que dices, el pretender mantener una imagen que no se corresponde con lo que realmente tú tienes dentro? ¿Qué consecuencias nos puede traer? Pues al final que no está uno bien consigo mismo. Al final estás jugando un juego, estás poniéndote una careta. Y eso a la larga te va a llevar, porque todos tenemos momentos a lo largo de la vida, está la adolescencia, está la crisis de los 40, los 50, los 60... Pero eso es verdad, Paz. ¿Existen esas crisis? Yo creo que sí, por lo menos son... 45, sí, los 48. 52, 53... 46, 47, 48... Yo creo que sí, ¿no? Pero No sí, podríamos sí hay hablar de momentos esto. en que paramos y decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo quiero trascender? ¿Qué propósito tengo? Entonces, yo creo que el jugar ese juego al final lo que hace es que uno no se sienta bien consigo mismo. No se permite ser sí mismo, no se quiere, no se acepta. Al final es una sensación de vacío que te hace sentirte infeliz y perdido. Y la felicidad, como yo siempre digo, para mí es lo más cercano que yo en mi experiencia vital he encontrado, es esa paz interior y serenidad. Y el aceptarte y quererte, estar bien en tu piel. Porque si tú estás bien contigo mismo, lo externo, las personas, lo que ocurre ahí fuera, no te va a desestabilizar. Paz, una pregunta. Yo tengo una teoría, ¿vale? Que es que las personas, creo que al 100%, diría yo, ¿vale? Algunas más, otras menos, pero al 100% todos tenemos esta herida emocional desde pequeños, ¿vale? De necesitar gustar a otros, ¿vale? Aquellos que dicen, no, si yo no necesito gustar a nadie, es una máscara, ¿vale? ¿Por qué sigue costándonos tanto que todas estas herramientas que hoy en día ya tenemos,
empezando desde el coaching, inteligencia emocional, mindfulness, etcétera. ¿Por qué nos sigue costando tanto llevarlo a la masa, al público? Somos minoría, es verdad que cada vez somos más, somos legión, ¿vale? Gracias a Dios. Exactamente, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Paz, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que es un poco lo que comentábamos ahora, es ese mirar hacia adentro. Tienes toda la razón que hay una herida de infancia absoluta, todo empieza... Y tenemos una mente muy condicionada, ya desde pequeñitos nuestros padres, educadores, colegio, luego nuestras relaciones. Nos empezaban diciendo, pues eres malo, eres bueno, esto lo haces bien, esto lo haces mal, eres válido para esto, no eres válido para lo otro. Generar identidad. Claro, y nos lo creímos por eso mismo que también comentaba Vicky, de querer ser querido, visto y reconocido. Y entonces creamos esa especie de falso yo, sí, que nos tiene todo el día condicionado, porque es que empezamos pero comparándonos con nuestro hermano. Mi hermano tiene lo que yo quiero y yo no tengo. Claro. Y ya la liamos. Pero todo eso se construye. Pero llega un momento que es la crisis famosa de los 30 o 40 o lo que sea, cuando vemos, ostras, que esto no es lo que yo pensaba. Pero da igual que tengas dinero, que no tengas dinero, que tengas éxito, que no tengas éxito. Al final vas a ver las orejas al gato. Vale, una vez que lo ves, ¿por qué la gran mayoría de la gente dice no? Carpetazo y venga, vamos a tomarnos unas cervezas y no pensar. Claro, ¿vale? Porque, para afuera. Porque hace pupa mirar eso. ¿Y qué va a suponer darme cuenta de todo eso? Que voy a tener que responsabilizarme, tomar las riendas. Es mucho más fácil colocarse en poner el foco siempre fuera. La sociedad, las circunstancias, las demás personas son los responsables de que yo esté mal. El foco hacia mí siempre. Y eso supone un esfuerzo, un trabajo que no apetece hacer. No apetece hacer, nos evadimos. Yo creo que también muchas veces no sabemos a quién acudir. Además. Porque es que, claro, el entorno. Mira, anda, déjate de rollos, vamos a tomarnos una cerveza. Yo te diré que me he pasado media vida con terapeutas, y no tengo nada en contra de los psicólogos, haciendo grandes trabajos, y yo mi gran cambio, siempre lo he dicho, vino a raíz de una separación, mi marido se marchó, y ahí, gracias a Dios, caí en el mundo del coaching, de la inteligencia emocional, del mindfulness, y a mí han sido las herramientas que me han permitido de verdad encontrarme conmigo misma y ser, de verdad, lo digo alto y claro, feliz, estoy a gusto. Bueno, es que yo creo que eso nos ha pasado a muchos, quiero decir. Venga, vamos a ser vulnerables. Vamos a mostrar la vulnerabilidad. Dale caña. Ley de coherencia. No, pero eso nos ha pasado a muchos, que hemos recalado en estos nichos de otras disciplinas a raíz de una experiencia muy fuerte, muy traumática, que te ha hecho querer encontrar una solución y que ya has visto que todo lo que has intentado previamente no ha funcionado. Por lo tanto, había que hacer otra cosa. Hemos tenido la gran suerte que en nuestro camino, en ese momento, se cruce el coaching, en este caso, y luego vas abundando en la programación neurolingüística, en el mindfulness y en todo esto. Y gracias a eso ha sido como el despertar, ¿no? Totalmente. Claro, pero ¿podría ser que la gente llegase a este mundo de crecimiento y desarrollo personal sin tener que esperar a que nos pase algo tan duro? Eso sería lo ideal, porque desgraciadamente, como dices tú, muchas veces no tomamos conciencia, no despertamos hasta que la vida nos da un duro golpe. Claro, te tira al suelo. Como yo estoy totalmente de acuerdo con Quique, que también es uno de mis objetivos, es introducirlo desde la infancia en las escuelas. El tomar conciencia y dar importancia a lo que es, y que se haga ese trabajo de autoconocimiento. Eso es fundamental, para no llegar a ese límite. Empezar ya a través de formaciones, a través de coaching, de PNL. Es que es tanto, y además este mundo es apasionante. Una vez entras en contacto, es que no se acaba. No se acaba, y además es enriquecedor. Te refuerza todo el rato porque te sientes bien. Totalmente. Entonces te va reforzando, quieres más. Totalmente, y te da unas herramientas que dices, pero bueno, ¿cómo he podido vivir yo hasta ahora, en mi caso? ¿Cómo vivía? Pues en carne viva. Claro. Efectivamente. En carne viva, pero igual. Si os dais cuenta, todos habéis hablado de que el despertar se produce a raíz de una crisis, y todas las crisis que habéis comentado son crisis de pertenencia. Me expulsan del grupo. Una ruptura de pareja, una pérdida de trabajo, ¿no? Es como me expulsan del clan. No soy suficiente para pertenecer ahí. ¿No? Entonces lo que dice Paz, de iniciar en los colegios esta enseñanza, no va a evitar que cuando eso suceda tú tengas una crisis. Porque es como si de repente te dejan solo en medio del desierto sin recursos. Es algo que tú reaccionas casi a nivel de supervivencia. Porque es una realidad, además. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Si tú tienes herramientas desde pequeño, será una crisis menor. Rápidamente podrás recuperarte, continuar con tu vida, sin que sea un hecho traumático que deje un pozo, que tardes años y años en poder
en estar en condiciones de tener una vida saludable y no repitas y repitas patrones y bueno, todo esto que ya sabemos. Exactamente. ¿No? Entonces realmente es dotar de herramientas para poder llevar a cabo tu vida de una forma más saludable. Claro, es que la solución no es la anestesia. Claro. Y eso es lo que, desgraciadamente, es la solución fácil. Es lo que nos vende la sociedad. La anestesia a través de la televisión, claro, a través de los medios, a través de, pues eso, de las drogas, de comida, etcétera, etcétera. Pero es que eso es lo único que hacemos, es anestesiar, y no podemos anestesiar de por vida. Lo podemos hacer y hay gente que repite curso, evidentemente. pero no, eso es una broma. Pero sí que es verdad que es fundamental dar recursos y hacer entender, ya que lo tenemos a disposición. Si es que el problema sería que no tuviésemos solución, que no tuviésemos herramientas para resolver, pero es que resulta que las hay. Entonces es muy tontorrón por nuestra parte no utilizarlas. Y el problema que tenemos a día de hoy es que los padres en las casas, en los hogares, que son los que deben educar junto con los educadores, ¿vale?, en los colegios, no tienen esas herramientas y ni siquiera se abren a esa posibilidad, porque eso significa ser vulnerable, y eso no es gusto, no es gustoso. Y revisarte tú. Y revisarte tú. Entonces necesitamos generar un nivel de humildad tan grande, que a ver de qué forma podemos hacerlo, ¿no? Este programa intenta dar algunas pistas, ¿no?, para que por lo menos la gente se acerque sin miedos a este mundo, porque es verdad que muchas veces este mundillo es un mundo muy oscuro en cuanto a que... Lo puede parecer. Lo puede parecer, claro, es verdad, porque hay gente que dice, eso de pensar mucho, eso de tal, de la meditación, cerrar los ojos y tal. Bueno, creo que hoy en día ya, gracias a Dios, hemos superado esa españolización, digamos así, de un Paco Martínez Soria haciendo meditación, ¿no? Que es como, ostras, ya no somos Paco Martínez Soria, gracias a Dios, y hoy en día ya podemos meditar y esas cosas, pero aún así sigue habiendo mucha resistencia. Quique, tú comentabas antes, y ahora que lo rescatas, me gustaría decirte una cosa. Has dicho, ¿cómo podemos llevar a la población en general esto? Leíamos hace muy poquito, no sé si fue ayer, pues en redes sociales, un estudio que se ha publicado, o una noticia que se ha publicado, no recuerdo bien, pero que dice que afortunadamente en el mundo de la empresa las técnicas de alto impacto están teniendo cada vez más cabida y que dan muy buenos resultados. Y tú hacías un comentario a esa noticia y decías, qué bien, ¿no? O sea, que nos demos cuenta de que esto surte efecto. Pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Igual que cuando hablamos de técnicas de alto impacto, ¿de qué podríamos estar hablando? Pues exactamente lo mismo. Para mí la mejor forma de convencer a alguien de algo es ser tú ese cambio que quieres ver en el mundo. Con lo cual, en lugar de ir de profetas, ¿vale?, o de intentar convencer al mundo lo grande y lo guay que es el coaching, es ser tú una persona coherente, con valores, con un buen discurso, con una buena sensación, que cuando las cosas vayan mal o se tuerzan, pasarlo mal, porque evidentemente lo vas a pasar mal, pero que te dure a lo mejor 2 días y no 3 meses, ¿vale? Que eso es lo que para mí ha supuesto el coaching, porque yo también tenía mis movidas personales, mis crisis que generaban ansiedad, claro, cronificada prácticamente. Pues hoy en día, pues sí, me pasan cosas y estoy un par de días un poco incómodo, pero luego, oye, pues me observo, me veo, me miro y voy resolviéndolos. Utilizas las herramientas que ya sabes que tienes. Eso no me convierte en un superhéroe, pero simplemente es en un hacedor. Y de la misma forma que vas al gimnasio, te cuidas en la alimentación, es fundamental también aplicar esto a las emociones y a quién eres por dentro. Hablaremos también de eso, claro que sí. Paz, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros una vez más todo lo que sabes, pero no te nos vayas, porque nos gustaría que al final del programa nos ayudases con una meditación guiada, ¿te parece? Fenomenal, estupendo. ¿Sí? Aquí me quedo encantada. Y si alguien quisiera profundizar, porque bueno, decíamos, Gente Brillante, este programa, lo que pretende es eso, ser un escaparate de todo aquello que se puede hacer, que sabemos que funciona, que puede ayudar a la gente, pero que fíjate, lo pueden escuchar tranquilamente sin implicarse más allá, ¿vale? Esas personas que de momento no han tenido mucho contacto con el mundo de estas disciplinas y demás, del desarrollo personal, simplemente tienen que escuchar y estar abiertos. No obstante, si quieren dar un pasito más y quieren ponerse en contacto contigo para abundar en el tema de mindfulness, para saber cómo les puedes echar una mano, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde te encuentran? Bueno, yo tengo la gran suerte de formar parte del equipo de Darte, y en el programa suyo del máster que tienen de coaching, PNL, inteligencia emocional, han incluido este año el módulo de mindfulness, con lo cual, haciendo la formación de la escuela, ahí también pueden empezar a iniciarse en esta práctica de entrenamiento mental, porque no deja de ser una gimnasia mental. Claro que sí. ¿Y si te quieren encontrar en redes? Y si me quieren encontrar, pues de momento la web está en curso, con lo cual a mi mail, pazortizriviere,
@gmail.com. La web está en crecimiento como todos nosotros, ¿no? Efectivamente, en desarrollo personal. En desarrollo, ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Paz. Vicky, tenemos a nuestra siguiente invitada, que también es lo que llamamos dartiniana, ¿no? Sí, también es dartiniana, orgullo dartiniano, como dice Quique. Sí. Es una mujer de éxito que puso en marcha en su día su proyecto, que está muy alineado con el tema de la autoestima y con lo que acaba de decir Quique, que a través, y bueno, Paz también, ¿no? Que a través de la alimentación podemos gestionar emociones. Sí, desde luego. Sí. De hecho, ella trabaja un concepto que se llama nutrición emocional, que ahora nos explicará con más detalle, pero es muy interesante porque es como no dietas, ¿no? Vamos a trabajar desde otro lugar a ver qué está pasando y bueno, ya verás, ya verás. Tenemos con nosotros a Fran Sabal. Fran, bienvenida. Muchas gracias. Yo ya te seguía en redes. Mira qué bien. Sí, ya conocía de tu trabajo y cuando hablamos sobre qué invitados traemos al programa para hablar de la autoestima, enseguida Vicky y Quique dijeron, bueno, pues Fran tiene que estar porque ella aborda la autoestima desde el tema de la nutrición, desde eso que acaba de decir Vicky, que es la nutrición emocional. ¿Qué es la nutrición emocional, Fran? Cuéntanos. Bueno, hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder estar acá. Gracias siempre a Quique y a Vicky por... ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Eso te iba a preguntar, digo, tú de Burgos, del mismo Burgos no eres, ¿eh? No. Soy de Chile, estoy viviendo ya acá hace ya casi 4 años. Y nada, pues feliz de conocerlos, feliz de estar también en De Arte participando con ellos, hay gente brillante y de poder estar hoy acá hablándoles un poquito de nutrición emocional. Y bueno, vivo en Salamanca, acá en España, y cuando venía en el tren hoy día en la mañana, pensaba, ¿verdad? Este tema da para tanto hablar. Y como bien decía aquí, que cuando comenzamos el programa, la parte de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es tan normal y que muchas veces creemos que nuestro terapeuta o nuestro nutricionista o psicólogo, etcétera, no va a tener problema y casi que tiene una varita mágica. Y yo creo que, no voy a entrar a generalizar, ¿verdad, PNL? Aquí, pero yo creo que muchos de los que buscamos nuestras profesiones, realmente nosotros tenemos algo con ese tema. Tenemos que sanar, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, sacarlo a la luz. No por casualidad llegué a la nutrición. Entonces, yo actualmente en mi proyecto que puse en marcha, ¿verdad? De poder estudiar mucha IPNL también con ustedes, fue crear una escuela online a nivel mundial. Ahora ya tengo alumnas de 19 países distintos, más de 400 alumnas ya y subiendo, que vamos viendo en el fondo esto, de decirle, a ver, nosotros sí hemos tenido la suerte en el fondo de llegar a tener esta herramienta. No es que seamos ni gurú, ni iluminados, ni nada, simplemente somos un canal para poder dar esta herramienta a las otras personas. ¿Quiere decir que desde que conocimos esta herramienta nunca más vamos a tener un problema? No. Van a seguir pasando. La diferencia es que tenemos herramientas para enfrentarlo. ¿Quiere decir que no vamos a entrar en crisis? Tampoco. Vicky me sabe de cerca una crisis, no que me costó como un año salir. Y yo la coach, la inteligencia emocional, la PNL, y mi alumna, yo era como, pero Fran, no sé qué yo, pero sí, me pasa lo mismo. Pero se te pasó en una semana, un año. Que lloraba todos los días, que llamaba a Vicky, no Vicky. Sí, es que no sé qué hacer. Da fe. Entonces, y no pasa nada, como bien decía Paz, ¿verdad? La ley de la impermanencia, todo pasa. Todo pasa y todo pasa por algo además. Y has dicho, generalmente los que nos dedicamos a esto es porque tenemos algo que trabajar con nosotros. ¿Cómo fueron tus comienzos? Si quieres compartirlo, me encantaría que nos dijeras por qué empezaste tú a trabajar la nutrición emocional. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Claro, y eso fue en realidad la clave para mí, porque yo cuando entré a estudiar nutrición, claro, yo de muy chiquitita tenía problemas con la comida. Entonces pasé momentos que pesaba 17 kilos más que ahora, después crecer con esa idea, ¿verdad? De que si yo fuera flaca no tendría problema. Si yo fuera flaca sería feliz. Y tanta fue mi obsesión que estaba gordita, que a los 15 años entré en anorexia y bulimia. Y fuiste flaca y no fuiste feliz. Y fui flaca. Ahora, no, claro, si tú me veías decía una niña normal, sí, pero yo bajé una talla 44 en una 38 en un mes y medio. No, eso no es normal, entonces, ni sano. Claro, entonces verme así, me di cuenta que mis problemas seguían, y como bien hablamos de la autoestima, ¿verdad? Que yo no puedo reflejar fuera lo que no tenía dentro. Entonces cambió el envase, pero de adentro seguía haciendo lo mismo. Entonces en ese momento me di cuenta que seguía todo igual y volví a comer como antes. Entonces volví a subir 17 kilos y a los 18 años elegí nutrición.
Y cuando estuve en la carrera en Chile, una licenciatura de 5 años, me daba cuenta que pese a que sabía perfectamente de los alimentos, cómo armar las minutas, cómo armar la comida diaria, no era capaz de gestionarme a la hora de sentir angustia, ansiedad, tristeza. Tenía un problema con mi novio y me ponía a comer, peleaba con mi mamá y me ponía a comer. Lo mismo de la pertenencia que hablamos, ¿verdad? El sentirnos suficientes, el sentirnos valoradas, como bien dice Paz, nosotros ya somos perfectos como somos, pero yo no lo sentía. Me meto en un máster, 2 años más, porque no lo lograba. O sea, porque claro, yo veía a mis pacientes que me decían, ay Fran, tus pautas son tan buenas, pero a los 3 días me falta que tenga un problema y me vuelvo a comer todo. Y claro, ¿y cómo reconocer que a mí me pasaba lo mismo? Lo mismo, claro. Y yo en realidad me vine a España súper enojada con la nutrición. O sea, yo cuando conocí en Chile el coach, la inteligencia emocional, yo dije, ya está. Yo cambio de área, cambio de rumbo, o sea, Cambio yo me de voy... país. Claro, cambio de país, o sea, yo me voy y aquí empiezo de cero. Yo no quiero saber más de nutrición porque en verdad estaba tan frustrada con el tema. Que creías que escapando de esa realidad ibas a Exacto. encontrar la que tú buscabas. Porque no era capaz de ayudarme a mí. Claro. Y obviamente si no era capaz de ayudarme a mí, no era capaz de ayudar a mis pacientes. ¿Cómo estaba tu autoestima en ese momento? Por el Fran? suelo. Y más abajo. Ujú, O sea, si hay más abajo, está más abajo. ujú. Y algo tan simple. Se me repetían todos los patrones. Una y otra vez. Una y otra vez. Entonces me llegaba una situación que yo estaba con el jefe maltratador, los compañeros de trabajo maltratadores, con el novio maltratador y obviamente mi papel de víctima, porque es el que hemos aprendido y que mejor, ¿no? Todo me pasa a mí, como que si el mundo conspirara contra ti. O sea, Sí. una molécula mínima está todo contra ti. Sí, sí, Entonces, sí, hemos pasado por eso mucho, ¿verdad? yo creo, sí, sí, sí. y hasta que, claro, de repente cuando empecé a estudiar todo esto, dije, claro, si tenemos un entorno, entre comillas, maltratador, ¿qué tienen en común ese jefe maltratador, ese novio maltratador, esa amiga maltratadora? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál era el factor común entre esas personas? Fran. Nadie más. Ujú. Y ahí me di cuenta, y aprendiendo acá, que en el fondo nosotros, la verdadera ley de la atracción es que nosotros atraemos lo que estamos siendo. Quizá es porque necesitas solventar algo y la vida te lo va poniendo delante una y otra vez, una y otra vez, una y Y otra es vez. porque si entramos un poquito también ahí en el mundo, ¿verdad?, de la neurociencia, es que a tu cerebro no le gusta equivocarse. Claro. A tu cerebro le gusta tener razón. Entonces, si tú estás, y ya entramos en el tema de las creencias, ¿verdad?, con un sistema de creencias tan arraigado de la niñez, como íbamos hablando, ¿verdad?, si yo creo que no soy suficiente, si yo creo que no soy guapa, que no soy capaz, que no valgo, yo voy a atraer a un espejo que me lo va a decir. ¿Para qué? Para tener razón. Claro, y por dentro, ¿qué me digo? Qué Claro, bueno. Eso es buenísimo. Yo Claro. llevaba razón. te Claro. lo dije, te dije que era fea, te dije que no era suficiente. Y más encima, como no tenemos idea de esta herramienta, él me hizo daño. Ya. Entonces yo vuelvo a mi papel de víctima y él me hizo daño. Y no Ahora, puedo hacer nada. No, porque la gente es mala. Y mi autoestima baja todavía más. Baja más. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando un papel secundario en mi propia vida. Sin responsabilidad. Sin responsabilidad. ¿Y qué se hace ante eso? ¿Qué hiciste tú? ¿Y cómo conseguiste poner en marcha y volver a reenamorarte de la nutrición como para que sea tu proyecto de vida? Entendí cuando llegué, hice un coaching o sea, un máster en coaching e inteligencia emocional. Ahí conocí la PNL, que a mí me enamoró, y una de mis grandes pasiones, y llegué de arte y conocí a los chicos. Y ahí fue donde comprendí, fui consciente, y por eso la conciencia, como bien decía Quique y Paz, ¿verdad?, es un gran paso, empezar a ser consciente del lugar que estaba ocupando la comida en mi vida. ¿Qué lugar ocupaba? Ese vacío en el fondo que me estaba o sea, llenando la comida. A ver, en mi caso, bien rápidamente, ¿sí? Entendí un poco la historia, y en PNL hacemos mucho trabajo también de líneas de tiempo, por ejemplo. Entonces entendí que en el fondo en mi niñez, a los 6 años, cuando mis papás se separaron, y claro, esa ausencia del padre, a mí me empezó a hacer crecer con ese vacío. O sea, claro, mi papá no estaba, entonces yo lo echaba de menos y comía, yo me sentía sola y comía. Y por otro lado, de autoestima, el no sentirme merecedora del amor de mi papá. Entonces, si mi papá, que es el primer hombre, entre comillas, en mi vida, no me quiere, Y quien te tenía que nutrir emocionalmente. o sea, mis relaciones previas a la que tengo actualmente, que es maravillosa después de muchos años y de muchos novios por ahí, es que era el mismo patrón, era terrible. Y si yo lo veo, era el mismo patrón de mi papá. Entonces repetía
repetía. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado estaba la parte de mi cuerpo, de la autoestima, y que yo toda esa soledad la llenaba con la comida. Y no por nada, si es una droga, la comida está súper estudiado, que en tu cerebro activa el mismo centro que la marihuana, la cocaína, el alcohol, el tabaco, el sexo, el alcohol, etcétera. Claro. Entonces yo llenaba ese vacío para callar esa pena, y por otro lado también estaba con ese crecimiento, crecía con esa sensación de que no era suficiente. O sea, si yo a esa persona no me estaba queriendo, ¿quién me iba a querer? ¿Qué iba a merecer yo? Entonces, claro, cuando empecé a ser consciente de todo esto, dije, ¡qué maravilloso! Porque en el fondo yo ya tenía 7 años de estudio de nutrición en las mejores universidades de Chile y ya estaba teniendo una cantidad de herramientas que me estaban ayudando a gestionar mis emociones, tanto en torno a la comida como en cualquier parte de la vida. Y ahí yo dije, es que esto es nutrición emocional. Entonces, ¿cómo cuidar mi cuerpo, pero a través de entender, de ser consciente de mis pensamientos y de mis emociones que me están llevando a actuar como estoy actuando? Y a través de ese cuidado, quiero decir, te alimentas mejor, cuidas esa nutrición emocional, ya tienes esas herramientas, las utilizas, las pones en práctica. ¿Y qué va ocurriendo en ese proceso con tu autoestima? ¿Cómo va evolucionando? ¿Y a dónde llega? ¿Y a dónde llega, verdad? Es que es genial porque, claro, yo creo que eso es generalmente como nosotros estamos acostumbrados a verlo, es que, claro, nos empezamos a cuidar, nos empezamos a comer mejor y eso nos empezamos a ver mejor y va mejorando la autoestima. Pero yo creo, después de 12 años de estar ya en esto, que es al revés. Es heavy porque es muy fuerte. Cuando uno empieza en realidad a mejorar la autoestima, es cuando realmente te empiezan a dar ganas de comer mejor, incluso que uno no ha bajado ni 1 gramo y la gente te ve mejor. ¿Por qué? Porque lo que yo veo con mis alumnas y lo que veo conmigo, yo al día de hoy, si voy a un restaurante y elijo lo que elijo comer, no es para castigarme. No es como decir, ay ya, no puedo comer patatas fritas. ¿Por qué? Porque eso engorda y me hace mal. Y sigo engordando, no. Yo digo, no la voy a comer porque no quiero. Porque quiero cuidarme. Porque mi cuerpo es mi templo. No prohíbes, sino que eliges. Elijo, siempre. Entonces nosotros ahí hacemos mucho trabajo de PNL, ¿verdad? El tener, el deber, fuera. Es quiero o no quiero. Y si no quiero, no digo nada. ¿Sí? Por ejemplo, uno dice, tengo que ir a trabajar. No, ya, quiero ir a trabajar. No, tampoco quiero. Vale. Simplemente pues voy a trabajar. Voy a trabajar, lo saco, ¿verdad? Pero en el momento de comer, quiero cuidarme. Quiero cuidarme. Me llama una cosa poderosamente la atención, y es que ya en varias ocasiones has hablado de la gente a la que tú ayudas y has dicho mis 400 alumnas. ¿Solo son mujeres? ¿Qué nos pasa a las mujeres? No, es que no hay hombres a los que les falle la autoestima. Estáis más desarrolladas emocionalmente hablando, pero clarísimamente. Pero que tenga 400 alumnas, todos chicos. Bueno, hay dos no, habrá algún chico. Hay dos chicos. Hay dos chicos. Que tenga 398 alumnas. ¿Qué es lo que sucede, Quique? Porque la mujer adolece más de la autoestima. No, pero es un tema cultural, ¿vale? Totalmente. Es decir, a las mujeres el tema del cuerpo concretamente y el cuidarse y el no parecer gorda y el tal. Un hombre así un poquito pasado de peso y dice, no, está fuerte, ¿vale? Sí. Quiero decir que no es, desde el punto de vista social no es tan grave, ¿vale? Pero aparte de eso, creo que es que de verdad, y también con nuestros cursos nos pasa exactamente igual, el 80% de los participantes son mujeres. ¿Por qué? Porque creo que vosotras tenéis esa mayor sensibilidad para poder desarrollaros intelectualmente, emocionalmente y de actuación. Yo creo que la revolución está en vuestras manos, sobre todo, el poner en marcha sobre todo esa parte de actuación que normalmente se ha dejado para el mundo masculino. Todos estos cambios que está habiendo para mí son fantásticos y creo que nos pueden ayudar a que realmente haya una evolución y una revolución en el sistema y en la sociedad, y sois vosotras las que podéis generar este cambio que necesitamos. Así que yo encantado que estéis ahí porque, no, en serio, de hecho en Darte casi todas las personas que están trabajando conmigo también sois chicas y creo que dais muchísima más perspectiva en muchos sentidos a nivel creativo, a nivel emocional, a nivel de desarrollo que los hombres. Los hombres también, evidentemente, voy a lanzar un brindis por los hombres. Creo que tenemos mucho que avanzar y creo que hay muchas personas, muchos chicos que también están entrando en el mundo del desarrollo personal y es fundamental que vayamos de la mano, ambos géneros, por supuesto que sí. Sí, yo soy partidaria de que tiene que haber equilibrio, porque el hombre es muy bueno con la acción, las mujeres quizás ahí adolecemos un poco de mucho pensar y menos actuar, y cuanto más equilibrado esté, probablemente sea más enriquecedor.
Una pregunta, Fran, con respecto a todo el tema cuando hay una persona que se te resiste, es decir, que no termina, dice, sí, me encanta todo lo que dices, pero luego a la hora de la verdad, la palmera de chocolate, las estas de frambuesa con nata, las patatas fritas o la pasta... ¿Cómo trabajas con ellas para desarrollar esos cambios? Qué buena pregunta. Oye, una cosa de los hombres, que yo creo que sí que están interesados. Lo que pasa es que también yo creo que va un poco en el sistema de creencia de la vulnerabilidad, que ellos son como más machos, más fuertes. Entonces, ¿cómo voy a pedir ayuda? Pero a mí me escriben de repente, me dicen, oye, esto es para mí también, es para los hombres. Y digo, claro, o sea, son súper bienvenidos siempre. Solamente que las mujeres como que al tener esa fama, ¿verdad?, de más débiles, en el fondo también ahí podemos pedir más ayuda o mostrar que estamos haciendo cosas. En cambio, los hombres son como, no, yo no necesito. Pero bueno, invitarlos también a que la vulnerabilidad es independiente de seamos hombres o mujeres, es parte del ser humano, así que es súper bien. Y qué buena pregunta, Quique, sí. ¿Cómo trabajamos con eso? Es un proceso de mucha conciencia, en verdad. Yo también utilizo muchas técnicas de mindfulness, que yo estaba aprendiendo con Paz, con otra Paz también, y con bastantes libros que he leído del tema. Y creo que es el proceso de conciencia, en el fondo, de... Sí, que el problema no está en esa palmera de chocolate o en ese bollo, es que hay detrás. ¿Sí? O sea, si nosotros empezamos a ver un poco también como las terapias, ¿verdad?, cognitivas conductuales, es como según cómo pensamos, sentimos. Según cómo sentimos, actuamos. Según cómo actuamos, son nuestros resultados. Entonces nosotros en la palmera de chocolate, ¿verdad?, en esos dulces, vamos en el fondo a la acción. Y eso es lo que nosotros en el fondo de nutrición emocional trabajamos, que si yo voy en la acción, realmente estoy trabajando en un tercer nivel, que es el nivel de la acción. Entonces, el cambio no va a ser permanente. En cambio, realmente donde vamos nosotros es atrás, al pensamiento que se genera previo a esa acción. Entonces, ¿cómo lo trabajo? A través de muchas técnicas de PNL. Y también visualizaciones, meditaciones, línea de tiempo. Puede ser, por ejemplo, no sé, que cuando eras chiquitito y te sentías solo o llorabas, estabas desesperado, venía tu abuela y te metía el dulce. Claro. Entonces también hay ciertos anclajes, patrones de conducta súper arraigados, que entonces nosotros cuando vamos descubriendo eso y vamos siendo conscientes, entendemos que hoy la persona adulta, primero que nada agradecerse, porque ese patrón de conducta inconsciente en su momento te ayudó. Entonces en vez de seguir resistiéndote a eso, darte las gracias y entender que hoy tenemos en el fondo un abanico de posibilidades para elegir hoy qué quiero hacer. Quien nos escucha puede elegir, por ejemplo, hacer el programa PAE, que es uno de los que trabaja Fran, que es bajada de peso más, mejora tu autoestima más, sube tu energía. Las tres cosas juntas suenan bastante bien, pero sobre todo esa nutrición desde el punto de vista emocional, ¿no? Que es lo más interesante de todo. fransabal.com es tu página web, ¿verdad? Sí, y la nutrición emocional es nutricionemocionaltotal.com. Este es un taller que hacemos de manera grupal con mucha gente de 19 países distintos y que vamos trabajando ahí semana a semana. De hecho, hoy día en la tarde ya me junto con ellas, las veo a todas por cámara y vamos compartiendo en el fondo todos estos procesos de la gestión de las emociones para poder llegar a ese peso ideal. Pues iba a decir, te deseamos mucho éxito, te deseamos que mantengas el que ya tienes y sobre todo que sigas ayudando a tantas y tantas personas, hombres y mujeres. Fran Sabal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima calidad, que tienen tanta sabiduría para compartir con nosotros. Hola, gente de Mindalia de nuevo, que no penséis que os olvidamos ni un solo momento. Aquí estamos dispuestos a seguir sembrando, como decía Quique, a que este programa sea una plataforma para que conozcas otras formas diferentes de hacer las cosas, que te pueden ayudar muchísimo en tu día a día, sea como sea tu día a día. Una de las secciones estrella que tenemos es modelar la excelencia y que trae semanalmente a personas que son un referente, que han tenido éxito y tienen éxito, para que nos muestren cómo se consigue eso, cómo consiguen superar sus miedos, vencer sus bloqueos, atravesar los retos, afrontarlo y trascender. Hoy tenemos con nosotros a Vania Millán. El nombre les suena a todos, os suena a todos, por supuesto. Ex Miss España, actualmente Life Coach. Y creo que es el momento de dejar a Vania Millán. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada y feliz de estar aquí en vuestro programa compartiendo un poco mi experiencia, ¿no? Pues ha llegado el momento de dejarte en manos de Quique. Quique, adelante. Modela la excelencia. Pues vamos allá. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, Vania. Para nosotros es un privilegio y un lujo que estés aquí.
gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Bueno, yo lo que, pues a mí justo, como las cosas en la vida muchas veces surgen por accidentes o causalidades que llamamos, y es en este caso yo estoy muy pendiente de todo lo que sucede en el mundo del coaching, el desarrollo personal, y entonces tengo lo que son las alertas de Google, ¿no? Y entonces me surgió justo una alerta hace muy poquito, hace un par de semanas, donde salías tú, que te dedicabas al mundo del coaching, que habías pues vivido una experiencia vital pues muy intensa, ¿no? En todos los casos, desde tu elección como Miss España y siendo modelo, y todo el proceso que has desarrollado hasta pues trabajar en diversos ámbitos, y sobre todo codearte en el mundo del famoseo, ¿no? En ese sentido, salir en revistas del corazón y otro tipo de revistas, y bueno, y también pues todo ese tipo de situaciones creo que para una persona pueden ser pues situaciones de muchísimo estrés, de muchísima exigencia, de si ya nosotros nos decimos que no nos damos permiso para cometer errores, pues imagínate una persona que es de dominio público, digámoslo así, que estáis ahí expuestos continuamente a este tipo de cosas. Entonces sí que me gustaría saber cómo tú has utilizado toda esta experiencia, estas experiencias que has vivido, y los momentos, entiendo yo, de crisis, para, en lugar de venirte abajo, hacer más bien todo lo contrario, sino venirte arriba y utilizar todas estas situaciones, estos momentos para ponerte al servicio de otras personas y utilizar tu experiencia como motor para generar cambio en otras personas que o bien pueden pasar por situaciones similares o bien no pasan en situaciones similares, pero que tu experiencia les puede ayudar. Entonces sí que me gustaría que nos pusieses un poco en contexto, ¿no? Que hablases un poco de ti, sobre todo cuál ha sido tu evolución desde el momento en el que estás en ese mundo de la opinión pública, digámoslo así, y terminas siendo coach. Sí, la verdad es que, mira, lo cierto es que mi vida es un poco coctelera y hasta hace poco nunca he dicho con tanta rotundidad de, pues mira, esa soy yo. Antes incluso me avergonzaba de decir, pues será que no lo estoy haciendo bien aquí, en esto, en lo otro, porque yo creo un poco para ponernos en antecedentes y que se me pueda entender. Mis inicios fue estudiar, estaba muy marcado por mi familia, estudiar una carrera, incluso yo iba directamente, o sea, tenía 9 años y tenía claro que tenía que opositar al registro de propiedad, sin saber qué era. Fíjate la programación que yo llevaba. Y recuerdo el último año de carrera, que yo ya iba a entrar a opositar y yo sabía que eso era un largo trabajo y duro, que dije, no me pasa nada en la vida, o sea, no voy a tener nada que contar a mis nietos. Y me propusieron ir a concursar a Miss Almería entonces, como una experiencia. Yo dije, pues mira, es que si no, no voy a tener nada que contar a mis nietos, solo lo único que hago es estudiar. No sé, quiero yo eso en el universo, pero desde luego a partir de ese momento me pasó muchas cosas. Y no he dejado de pasarme muchísimas cosas, experiencias, he trabajado en 1000 cosas y desde luego mucho que contar a mis nietos. Claro, yo llego de una visión de había que estudiar, yo tenía que hacer un examen, me sentía capaz de aprobar, me sentía fuerte, controlaba la situación y con bastante seguridad, o al menos falsa seguridad, en mí misma. De repente me expongo a Está muy libre mismo, ¿no? Un mundo de la imagen donde mi familia no es que estuviera mal visto, pero lo importante podemos hablar. era vivir Sí, eso. luego me pasas Pues era los estudios, era tener un cargo, era ser... Sí, o sea, que se me escuchan aquí, pero... O sea, derecho Luego te paso el mínimo o post, lo médico, puedes o sea, actualizar. no era... Ser Miss era como, bueno, me parece muy bien como entretenimiento, pero... Estamos viendo la posibilidad de hacer un programa para con lo cual yo iba domingo, con otra por la tarde, programa o de... entonces, el debate es si lo hacemos bien, grabado tu o en poder, directo. tu imagen, La hora es lo peor. todavía no la hemos fijado. O sea, Pues la ya puedes tarde del hacer un domingo poco puede ser de 5 a programas 7. que yo ya Yo en principio no llevaba, tengo entonces problemas me porque enfrento yo voy a a un venir a grabar mundo, por la tarde del domingo. de la Pues, imagen, mientras no me consiga con la grabación. que ¿Pero con valora, quién grabas? A las 5 con no Dani, sé, con el si soy pues más aquello lista o nuevo. más tonta o como lo de 5 hago, a 6, sino, De 5 a 6. a 6. una imagen. Pues
esto sería, no, pero esto sería para hacerlo en directo. Me muevo, como O grabado, pero ya que van a venir, pues lo hacemos en directo. ¿Qué pasa? Que... Pero no es a las 5. Claro, esos No, programas podemos, ahora la podemos usar. Podemos hacerlo ahora a las 6. ¿no? Tú tienes algo que reafirmar, es decir, yo en lo que tengo que estudiar algo Pues sí, estamos pero abiertos. Para mí 6 a las 7 mejor también, ¿eh? Sí, no tengo que estar a las 11 con... Claro, nosotros decíamos, ¿dónde tienes que estar? Pero bueno, como me han dicho que hable con ella, a lo mejor quiere cambiar o no quiere cambiar de hora. Con Esmeralda dice. Sí. A mí me lo ha insinuado, pero eso... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa por otra. Yo hablo con Esmeralda y luego hablo con ella. Y así lo cerramos todo. ¿Te parece? Tú ahora estás ahí grabando y no quiero... Que tenía conmigo misma era increíble. En vez de, a lo mejor como hoy día, que acepto quién soy y que digo, puedo tener esta, llamémosla, tara o debilidad, pero mira mi don. O sea, si tengo este don, voy a ver cuánto puedo potenciar este. Entonces, ¿qué pasó, María? ¿Sacaste adelante las oposiciones, la carrera, todo esto? Te digo que es un poco costelera, que lo mismo va arriba que va abajo, que... finalmente cuando me doy cuenta que, o sea, a mí me hace un importante hoyo en mi autoestima. O sea, toda esa seguridad que yo hasta los 23 años mantenía, se fue. Pero se fue que no controlaba, o sea, ya no era Vania estudia, saca un 9. Ya era Vania físicamente, tienes que ser la mejor, la más guapa, y el criterio de qué es la mejor y la más guapa me lo ponía yo, decía... Claro, yo no tengo ojos azules, yo no tengo tal. En vez de potenciar mis dones, pues soy alta. Pues mira, no, veía todo lo que me faltaba. Con lo cual, al enfocarme solo en todo lo que me faltaba, pues me autodestruía cada día. Cada día. Porque no paraba. O sea, yo creo que no hubo un día en todos esos días que yo me fijara en alguna virtud mía, que las tenía, como todas. Pero yo no, yo solo mi enfoque era en lo que no, en lo que no, en lo que no. Eso hace pues menar tu autoestima, como comentaba antes Fran con el tema de la nutrición. Claro, si tú estás mal por dentro, te afecta por fuera, y mi manera de ese vacío de incoherente de estoy trabajando en algo que no quiero, pero además no me siento segura, pero además tengo que seguir porque se me ha hecho un medio de vida ahora mismo, y una incoherencia tal que claro, todo ese estrés interno, pues donde iba la necesidad de buscar alguna satisfacción era la comida. La comida era contrario encima a donde yo estaba, que tú buscabas, que era mantener el peso. Pues tú imagínate todo ese cóctel de incoherencias. Pues obviamente mi cuerpo interno bestial, claro. Sí, que yo lo mantuve, me trataba de evadir, me evadía como pues no, lloras, sonrisa de oreja a oreja, por supuesto. Vania la complaciente, por supuesto. Vania estaba para todo y todo lo que dijeran, defendía muy poco cosas que no, pues bueno, sí, hay que hacerlo así. Además me acuerdo que me peinaban a veces de una manera que hay chicas que dicen, a mí no me pongas esto. Pues yo, aunque me veía horrible, decía, bueno, pues todo sea por venderme, porque vean que soy válida, porque vean que... ¿Y qué pasó? Cuéntanos exactamente. Pues que el cuerpo avisa, si tú, o sea, como dicen, cuando la vida te avisa y cuando no le haces caso te grita, ¿no? Y claro, me gritó, entonces esa incoherencia empezó con un ataque de ansiedad. Vale. Ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de, el día que voy al médico y me dicen, no tienes nada, todo te lo estás provocando tú. Y digo, todo me lo estoy provocando yo. O sea, todas esas sensaciones físicas me las estoy provocando yo. Claro, ahí es cuando por primera vez yo creo me paro a pensar que bueno, que sí, o sea, había una relación entre mi cuerpo físico, todo lo que estaba sucediendo y mi mente, ¿no? Y empecé a pensar, pues si yo me estoy provocando lo malo, debe ser que de algún modo también me podré provocar lo bueno. Qué bueno. Y entonces pues empieza todo un tiempo de indagar y buscarme cómo funciona la mente, cómo funciona mi cuerpo, o sea, cosas que antes ni me había planteado. ¿Y qué es, a partir de ahí entraste en un mundo de desarrollo personal?
Sí, ahí, búsqueda. obviamente, porque lo que buscaba con el intentar superar la ansiedad, porque Sí. o sea, a mí la ansiedad me llegó a dar incluso mareos en el coche, que ya empezaba a alejarme de coger el coche. Y cuando vi eso dije, no, o sea, esto no puede ser así. Y entonces, bueno, pues empezó más terapias alternativas, en busca de encontrarme yo mejor. ¿Pero fuiste a algún psicólogo, lo que normalmente la gente...? Posteriormente fui a psicólogos, estuve 5 años y medio, sí, me ayudaron, pero como he escuchado a Paz, ¿no? Me ayudó, no voy a decir que no, me hizo tomar conciencia de muchas cosas, pero el cambio importante que yo he notado en mí fue cuando empecé con el tema del coaching. Vale. ¿Y qué es lo que te aportó concretamente el coaching para que generase ese cambio dentro de ti? Pues fíjate, quizá lo que no me hizo el psicólogo, que era... Yo en el psicólogo avanzaba, pero no sabía ni cómo, ni por qué, ni de dónde había avanzado. Yo notaba que de repente sí, podía estar mejor, me desahogaba, sí. El coaching me da una... Yo soy muy mental, y el coaching me daba las herramientas y podía entender desde lo más profundo de mi ser, y sabemos los niveles neurológicos de rebeldía. O sea, yo me iba ya a un nivel de creencia, o sea, de todo lo que yo pensaba que era de una manera, es de otra, lo comprendo, lo integro y automáticamente cambiaba. Y entonces, no es que automáticamente cambiaba que yo contara, pues mira, he hecho esto y ahora lo vivo de otra manera y ahora esto te va a pasar. Es que lo experimentaba. Y entonces las sensaciones eran de saber gestionar emociones, de darme cuenta, o sea, el nivel de autoconocimiento que yo tuve solamente en un mes de todos los años de mi vida, dije, madre mía, pues... pobrecita mía, normal claro. Normal que todos estos años pues me pasara esto, hiciera esto, o sea, mi mente lo que trato es mi supervivencia. Claro, o sea, al final entiendes el porqué y el cómo haces las cosas, en lugar de decir estoy defectuoso o simplemente pasan cosas, pero no sé cómo controlar esto, ¿no? Y eso lleva a un ingrediente creo que muy importante, y es que sueltas el juzgarte. Fundamental. Y eso yo lo hacía mucho. O sea, consideraba que me había equivocado, lo había hecho mal, había dejado la carrera, luego me había ido a la oposición. O sea, yo juzgaba mi vida muchísimo mira, lo has hecho mal. Y la vida no se hace ni mal ni bien, si es que todo aprendes, si es que hasta lo malo te enseña. Y hoy digo, obviamente con perspectiva, digo, menos mal. ¿Y cómo se te pasa por la cabeza una vez que has desarrollado y has aprendido el coaching como posible profesión? ¿Cómo se te ocurre el dar el paso y hacerte coach? Es decir, el ayudar a otras personas para que resuelvan también sus conflictos. A ver, siempre de algún modo he sido un poco... no coach, yo creo que todos los que nos metemos un poco aquí tenemos esa... empatía, ¿no? Sí, tenemos esa sensibilidad. Esa semilla. Al menos con los que conozco creo que es así. Y bueno, siempre estuvo ahí y obviamente como profesión no me la había planteado. Cuando salgo del mundo como imagen pública, salgo huyendo, diciendo, bueno, voy a volver donde yo me sentía segura, que era estudiando. Venga, pues voy a opositar. Estuve 5 años y medio opositando. Opositar es muchas horas tú sola y eso me vino bien para... reflexionar. Sí, estar conmigo misma y darme cuenta que aquello lo estaba haciendo por cumplir un... Mira, Siri no nos entiende. Sí, te lo puedo explicar. Bueno, pues que aquella oposición yo la estaba haciendo por cumplir algo que me habían impuesto digamos un poco la familia. Dejo la oposición y empiezo a trabajar, pues me surge en un despacho de abogados. Y yo me sentía que... pues que sí, que quedaba muy bien, que estaba muy bien, el despacho tenía, la verdad, muy contentos todos conmigo y en sí yo me consideraba buena trabajadora. Pero un día veía en la tele a un señor que decía, mira, yo me levanto cada mañana
y me voy a trabajar feliz porque me encanta mi trabajo. Para mí no es trabajo. Yo me levantaba cada mañana diciendo, madre mía, todo lo que tengo yo. Entonces me acuerdo que lo vi y dije, yo quiero eso. Yo quiero eso y quiero llegar ahí. No sé cómo, ni en aquel momento no... Y pues empecé a... Siempre estaba metida en cursos, tal. Aparece, ya había escuchado hablar de PNL, dije, bueno, pues voy a empezar con todo. O sea, ya habías bicheado un poquito todo ¿no? esto. Todo esto. Y una amiga que tenía que era coach me dijo, Vania, si te gusta tanto y lo... O sea, es algo que se te da bien, ¿por qué no lo haces un poco más profesional? Fue decírmelo, me hizo clic la cabeza, dije, pues sí. Y me puse a prepararme en todo esto. Fenomenal. Y entonces ahora mismo estás trabajando con personas. ¿Qué tipo de clientes tienes, Vania? A ver, llevo muy poquito tiempo en todo esto, también es cierto. Y aunque trabajo más en... podemos hablar de inteligencia emocional a un nivel emocional, porque la gente cuando te viene a buscar generalmente es porque, como hemos dicho, estamos en el hoyo, en el fango, entonces queremos salir. Que también tiene toda su lógica, porque si estamos cómodos no nos planteamos mirar otro camino. Solo cuando vemos que nos está pinchando algo en el culo, pues decimos, pues, ¿será que tengo que mover el culo de aquí? Así es. Hay gente muy cabezona que se empieza a poner tiritas de todo para evitar... Porque es muy, muy, muy complicado salir de la zona del confort. Generalmente es gente así. ¿Qué pasa? Que se me ha unido también con el tema de que yo fui imagen pública, sé mover un poco en el tema de marca personal, redes sociales... Y pues un poco como crear tu página web, como lo importante de no solo ser bueno, sino saber llegar a la gente. Saber llegar, saber transmitir. Y tiene también todo, digamos que todo tiene su ciencia. Y sabemos que en cualquier tema en que te metas puedes profundizar todo lo que quieras. Pues me imagino que por el tema de imagen o personaje público que yo he tenido, muchas de las personas que tengo ahora mismo ha sido enlazado con eso también. Fenomenal. O sea que son dos campos que en realidad es lo mismo. A mí cuando me hablan de coach nutricional o personal o en el caso de una marca personal, tienes que trabajar lo mismo, o sea, saber gestionarte, saber tus emociones, conocerte. Entenderte. Conocerte, saber dónde quieres ir, si no vas como un barco sin rumbo. Entonces, no me es fácil moverme en cualquiera de los ámbitos. Vale, entonces vamos a centrarnos en la parte donde yo lo que busco es modelar qué pasa aquí dentro de la cabecita de Vania en este caso, ¿no? Así que te voy a hacer algunas preguntas un poquito más profundas de las que una vez que ya hemos conocido tu contexto, tu historia rara, vienes, etcétera. No, rara, no, creo que es como las demás, ¿no? Todos tenemos nuestros cócteles, ¿no? Esa coctelera que comentabas. Pero sí interesa sobre todo porque sí que es verdad que la intensidad con la que tú has vivido la vida probablemente es mucho más fuerte que la que hemos vivido el resto de personas al ser una imagen pública desde ahí, ¿no? Entonces sí que me interesa mucho saber es decir, ¿cuáles son las creencias para ti fundamentales que hacen que en lugar de venirte abajo, cuando tienes esos momentos de estrés, esos momentos de tensión, de tener que prestar la imagen, de ser imagen pública, los focos, millones de personas viéndote, qué pasará criticando, etcétera? ¿Cuál es la creencia, Vania? Es decir, ¿qué pensamiento tienes tú para que en lugar de venirte abajo, tires para adelante, tires para arriba? ¿Cuál es la creencia que desarrolla todo esto? A ver, te voy a diferenciar dos. Por ejemplo, uno muy reciente, hace un año yo me separé y dejé el trabajo. Obviamente, por mucho que tú seas coach o hayas utilizado herramientas de inteligencia emocional, lo que quieras, te enfrentas a una incertidumbre. Totalmente. Con lo cual va a haber miedo, va a haber pensamientos de te estás equivocando, nada de esto es verdad, tú estás loca, porque eso hay que saber gestionarlo. Vale.
Anteriormente, o mi avance, o donde yo veo el avance, es que obviamente mi mente hubiese ido con un piloto automático de me muero de miedo, vuelve para atrás, no, esto no puedes, mira, te has equivocado, juzgándome, tal, y me hubiese causado pues todo lo que ya viví físicamente. Lo bueno, por ejemplo, este año, que no digo que no haya sido, este año pasado, un año duro, es que sí he tenido herramientas y que sí, lo que sí he aprendido es a diferenciar, que me ayuda mucho, por ejemplo, la observación, la meditación, que por encima de mi mente hay alguien que observa mi mente, esos pensamientos. Y entonces sí tengo la capacidad de decirme nada de eso, es verdad. Pero ni lo bueno ni lo malo, para tampoco, ni cuando me está pasando algo maravilloso, irme muy arriba, entusiasmarte de una forma... ni cuando estoy en una situación complicada, venirme abajo. Simplemente cuando me viene el pensamiento y tomo conciencia que me ha venido ese pensamiento, digo, pues no es real. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy en esta silla, en esta mesa, no me falta de nada, respiro, sí, pues no me está pasando nada. Entonces, si no le está pasando nada, corto. No es fácil, es tienes que entrenar, porque darte cuenta de que llevas un piloto automático y de cuántos pensamientos de temor y catastróficos tienes al cabo del día, cuando los descubres los que los tienes dices, madre mía, ¿cómo vivía yo con toda esta película que me montaba, ¿no? ¿Por qué es tan bueno, Vania, tú crees, el pensar que nosotros no somos nuestro pensamiento, sino que somos mucho más que nuestro pensamiento? Porque para ti es bueno, céntrate en ti. A ver, eso ya es a un nivel, yo creo que de creencias de cada uno. Pero yo creo que, no sé, yo creo que todos podemos, tú puedes observar y dices, bueno, voy a observarme las manos, voy a observarme que estoy sentada en una silla. Pero es que puedes observar un pensamiento. Entonces, si observas un pensamiento ¿de quién? ¿Quién está observando, no? Es como, yo sí creo que hay una conciencia que observa. Porque el pensamiento, o sea, para mí, o cuando he estudiado más, me encanta todo el tema de neurociencia y todo esto, o sea, obviamente los pensamientos del cerebro es algo físico. Algo físico que viene a cumplir con sus mecanismos una función de supervivencia y de reproducción para que no se extinga la especie, o sea, supervivencia. Y ya está, o sea, lo que no es algo físico que se hace sus técnicas de supervivencia. Y a veces sus técnicas de supervivencia es pues volverse más, o sea, hacer cosas como ser complaciente. Y lo ha hecho como mejor ha podido a través de todos los programas que tú tienes, de toda la información que tú tienes, porque no tiene más datos que los que tiene ahí de experiencias, de vida, de educación, de lo que sea. Pero yo he tomado conciencia de que estoy programada. Y a mí me ha ayudado mucho saber que estoy programada desde la infancia. Y que esos programas no tenían por qué... Oye, que los buenos, bienvenidos, no tengo ningún problema. Pero si había alguno que a mí me está perjudicando, ¿quién me impide a mí cambiarlo? Eso es. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo cambias, Vania? ¿Cómo...? Esto como todo. O sea, yo hago, por ejemplo, ahora mucho deporte y me encanta poner mucho el símil. Es como, oye, me gustaría correr la maratón. Obviamente, si empiezas el primer día a correr, no sé cuántos son, 42 seguramente no llegues. Pero si tú dices, yo quiero correr la maratón, y vas cada día y sabes que tienes, y avanzas un día un poquito más, al final lo vas a conseguir. No es ni más ni menos, es crearte un hábito en algo. Y yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que cuando he querido algo me he creado el hábito. O sea, me he llegado a crear el hábito de estudiar desde las 8 de la mañana a 9 de la noche, y el primer día que me puse no podía. Pero sí se puede. Entonces, si tomé conciencia que en realidad el hábito que yo quiero, cuando realmente quieres algo, puedes conseguirlo. Fantástico. Pero, obviamente, quiero... el quiero tiene que suponer no todo siempre es... todo va a ser bonito, sin esfuerzo y sin... O sea, tú puedes decir, pues yo quiero la carrera de estudiar medicina. Vale, quieres medicina.
pero sabes que si quieres medicina habrá días que no te dan ganas de estudiar, otro día que sí, otro día que estés mejor, otro día... Pero te mantienes porque ya te has puesto un objetivo claro de quiero terminar la carrera de medicina. Eso ocurre igual, por ejemplo, con las dietas. Quiero adelgazar 10 kilos, pero ¿lo quieres? Porque si no va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días... O sea, quiero lo que quieras. O sea, el querer algo, a veces lo que queremos es la pastillita, yo durante mucho tiempo la busqué, la pastillita rápida de quiero esto, toma. Claro, claro. Pero porque posiblemente no nos demos cuenta que en el camino del quiero aprendemos muchísimo. Ponte en situación, Vania, cuando en un momento dado de tu vida tienes esas situaciones de pasa algo que no te gusta y entonces en lugar de venirte hacia abajo, el otro día con Enrique Llado nos hablaba de la bola de M, o la bola de nieve, que es la bola positiva, ¿cuál es el disparador concreto que genera que vayas hacia arriba en lugar de hacia abajo? Es decir, ¿qué es lo que te genera decir, no, quieto, parado? ¿Qué es lo que ves, qué observas, qué sientes? ¿Qué es lo que te hace ir hacia un lado o hacia otro? A ver, primero es importante que me dé cuenta. No siempre me doy cuenta, o sea, no siempre estoy en la atención plena, o sea, soy humana y también me equivoco, y entonces cuando no me doy cuenta, pues puedo generar una emoción, un pensamiento, generar un sentimiento negativo, y ahí es como, si has caído por el precipicio, llega un momento que digo, ya estás rodando, ya tienes que esperarte a llegar y caer, y parar. Porque ya me ha sorprendido demasiado tarde. Otra cuestión es que yo vea antes pues alguna situación que no me guste. Primero, mira, una cosa que me gustó mucho y trabajo mucho es el espejo. O sea, en muchas situaciones trato de no ver nada de fuera como algo que me ataca, sino como algo que yo tengo que ver. Y entonces el 50% del cabreo se te suele ir, porque es como, a ver, aquí es algo mío y lo tengo que ver yo, es algo que no me gusta, ¿vale? Si no lo acepto y me está afectando, me está afectando por algo, ya es si no, no me afectaría. Entonces veo qué es lo que me está afectando, por qué y qué puedo hacer, porque a veces hay situaciones que dicen, mira, no me gustan, pero es que me está afectando porque es que me estoy resistiendo, porque yo estoy empeñada que eso tiene que ser así. Y no estoy aceptando una situación que yo idealizo. Pues he aprendido simplemente a decir, pues esto no es así, Vania. Ahora tú eliges si lo coges o lo dejas, o qué puedes hacer tú. ¿No? Fenomenal. Es un poco más asumir una responsabilidad de, ante lo que no me gusta, ¿qué hago yo? No cómo voy a atacar, o cómo me voy a esconder, o cómo me voy a proteger. Nos parece súper interesante. Tenemos muy poquito tiempo. Una última pregunta, Vania. Cuando tú... ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que observas? Es decir, cuando tienes éxito a la hora de gestionar una situación complicada, ¿vale? ¿Cuáles son las cosas que te hacen decir, voy por buen camino? O sea, estoy yendo por el camino adecuado. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué observas? ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas? ¿Qué te dices a ti misma? A ver, lo bueno de todo esto, que no es algo que... O sea, que es algo que se siente. Y yo creo, no sé si todo lo que estamos aquí, cuando no hemos sentido el sentimiento de seguridad, el sentimiento de bienestar, lo sientes. O sea, a veces no podrían ni describirlo, pero lo sientes así. Generalmente cuando tú superas o hay cosas que te dan miedo y sigues remando y las superas, es como pilares que estás reforzando dentro de ti, que te hacen al final, o sea, gestionar la tristeza o gestionar el miedo es lo mejor para tu autoestima. Porque te das cuenta de que solo está en ti. O sea, no depende ya de nadie, depende de ti. Y es lo mejor para la autoestima. Y ahí es cuando yo me empiezo a sentir segura. Porque además, igual que el miedo, cuando le tienes miedo a una cosa, si lo dejas crecer, se extiende a muchos ámbitos de tu vida. Al revés también. Cuando tú empiezas a sentirse segura en una tontería, empieza como a crecer, porque estás teniendo ese sentimiento, ese sentir la seguridad. Y empieza como a expandirse en el resto de ámbitos de tu vida. Para un lado,
o para otro. Y es yo creo que se experimenta. Yo sí lo he sentido, me he sentido así. No quiere decir que esté 24 horas, 365 días al año sintiéndome así, tengo mis días. Por supuesto que sí. Bueno, Vania, no tenemos más tiempo, me encantará seguir ahondando... Con lo que yo hablo. En todo este tipo de cosas. Sí que nos gustaría que ya que estás aquí, pues comentes cómo la gente se puede poner en contacto contigo, si a través de una web, un email o algún correo. Pues sí, actualmente tengo, para el tema del coaching es www.vaniacoach.com o a través de vaniamillan.com. Y bueno, y a través de redes sociales, Instagram, que es @vaniamillan, y Facebook igual, Vania Millán. La verdad que con buscar Vania Millán yo creo que se me tiene fichada. Bueno, pues espero que te vaya muy bien con esta nueva etapa de tu vida y creo que eres un ejemplo para muchísima gente que está viviendo en esas situaciones, en esos momentos donde tienen muchísima presión a nivel personal y como tú lo has llevado y como tú lo has sacado adelante, para mí merece la pena escucharte, observarte y darte la enhorabuena por todo este proceso. Así que muchísimas gracias por venir, Vania. Gracias a vosotros y bueno, como siempre he pensado, esto es una escalera en donde puedo tender la mano a quien lo necesite y sigo siendo humildemente una aprendiz de quien me tiende la mano. Así que gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias, Vania. Gracias, Quique, como siempre, una sección apasionante. Y fíjate, en esta ocasión lo que agradezco especialmente es, ya sabemos quién es Vania Millán, que es un personaje público, que lo fue todo en el mundo de representar a nuestro país en otros lugares, pero no sabíamos quién era Vania Coach. Y además me encanta ver cómo un personaje público con mucha relevancia, a quien se le ha exigido muchísimo, es capaz de mostrarse tal cual es y de, como acaba de decir ella, tender la mano para ayudar a otras personas a pasar por situaciones por las que ya ha pasado y por otras nuevas diferentes, ¿no? Pero siempre en formato curiosidad, en el formato aprendizaje. Entiendo además todo este mundo de la gente que es de opinión pública, pero estoy hablando tanto políticos como actores, como actrices, escritores, gente que está bajo la lupa de la crítica continua, tienen que estar pasándolo muy mal, porque si nosotros, que nadie nos está poniendo esa lupa, lo pasamos mal, pues imagínate ellos, es decir, esa proyección que necesitan desarrollar, esa Penélope Cruz, por poner un ejemplo, o ese incluso Mariano Rajoy o Pedro Sánchez o el otro, tienen que tener un nivel de presión tan grande que lo único que les lleva al final es a esa depresión, es decir, necesitar generar un parón. Y desde ahí que el cuerpo, como bien decía Vania, nos da señales y es fundamental que ellos también nos muestren cómo salen de esa situación y no solamente cómo salen, sino cómo salen reforzados, en el caso de Vania, pudiendo ayudar a otras personas a hacer lo mismo y a salir con mucha fuerza desde ahí. Claro, es que tienen dos fuentes de presión sumamente importantes. Por una, que están observados continuamente, y por otra, que como cuando se les observa están muy bien, son excelentes, a ver cómo bajas un poquito de ahí. Quiero decir, ejemplo sencillo, si tú sales guapísima siempre y te está mirando un montón de gente, si sales un día y te muestras un poco menos guapa, es como, voy a seguir perteneciendo al grupo, como decía Vicky, me van a seguir aceptando, con lo cual la autoestima de nuevo fluctúa a la baja. En fin, yo creo que ha sido un gran ejemplo, Quique, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver a quién traes la semana que viene, a ver. que tenemos que seguir manteniendo el listón. Casting. Sí, señor, sí, señor. Seguimos con secciones de nuestro programa Gente Brillante y vamos, Vicky, a nuestro coach de la semana, que en este caso es nuestra coach de la semana. Belén Balbé. Sí. Sí, es una grandísima coach que ha venido hoy a pasar un ratito con nosotros, a compartir las cosas que ella hace, el enfoque con el que trabaja el coaching. Y es un placer tenerte aquí, Belén, bienvenida. Para mí es un auténtico lujo. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Rosa, Quique. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Nuestra coach de la semana, Belén Balbé. Belén, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del coaching, de qué mundo provienes tú, a qué otro sector te dedicas. Muy bien. Pues yo empecé en el mundo del coaching un poco al revés que la mayoría de la gente, porque empecé por la PNL. Yo me dediqué durante 10 años a la formación en una multinacional de tabaco y entonces no tuve una crisis como tal, pero sí que la crisis fue al tener a mi primer hijo, el darme cuenta de que
me gustaba mucho la formación, me gustaba mucho ayudar a las personas a que llegaran a sus objetivos de mejor manera, pero el mundo del tabaco iba en contra de mis valores. Entonces, yo los valores es algo que le doy mucha importancia, y cuando estás siendo incoherente con lo que tú eres, eso no funciona. Entonces, recuerdo un libro de PNL, de vender con PNL, y entonces cuando dejé de la formación en esta empresa, pues investigué sobre inteligencia emocional, que también me llamaba mucho la atención. No encontré nada y tuve la grandísima suerte de que recibí un email de gente brillante que me había iniciado en el Mindfulness con Paz Ortiz, de que venía Frank Puselic. Qué bueno. Y entonces... Uno de los padres de la PNL. Efectivamente, fundador de la PNL. Entonces fue mi oportunidad. La PNL, yo siempre diré, Quique dice que se te mete un gusanillo en el cuerpo y no sale, y con la PNL es lo que sucedió en mí. Estamos todas infectadas por el gusanillo, ¿os dais cuenta? Bueno, es que al final Fran va a ser el padre de la PNL y de todos nosotros. Y desde luego. Sí, desde luego. Fue un antes y un después. Es verdad que yo he tenido una vida, gracias a Dios, muy buena. No he tenido nada que haya sido traumático. Pero bueno, con la PNL efectivamente pues vi cuáles eran mis creencias, cuáles eran mías de verdad y cuáles eran adquiridas, cuáles eran mis patrones, porque cuando actuaba de una manera y no estaba a gusto, qué había detrás. La inteligencia emocional, yo soy muy emocional, la inteligencia emocional, eso de gestionarte, poder gestionar, no ser reactivo, poder ser proactivo y decir, oye, me pasa esto, ¿qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué intención positiva tiene esta emoción? Belén, ¿todas las emociones son buenas, son malas, las hay irregulares o cómo las consideras tú? Hay emociones con potencias diferentes. Entonces, ninguna emoción es mala. Lo malo es dejarte llevar por una emoción que no es positiva para ti. Entonces, si te sientes triste, pues oye, sentirse triste tiene un mensaje. ¿Por qué me siento triste? ¿Qué puede haber detrás de esa tristeza? Pues vamos a ver. Otra cosa es que te dejes atrapar también por esas emociones, que pues eso, todo el mundo está triste o puedes enfadarte. Lo malo es cuando eso se convierte como un patrón o llevas varios días sintiéndote de una manera que no quieres sentirte y ni siquiera te lo preguntas. Cuando pasa de emoción a estado emocional, ¿no? Efectivamente. A estado emocional, estado de ánimo. Ahí ya es lo que decía Vania, tienes que darte cuenta, tienes que ver que eso es lo que quieres o lo que no quieres. Hay personas que, como decíais vosotras, se dan cuenta, las hay que ponen esos parches, a mí me ha parecido muy gráfico y lo he visualizado, sí. Lo de que algo te esté pinchando el culo, digo, Dios, habrá que salir de aquí, ¿no? Pero hay personas que es verdad, se van poniendo ese parche, y otras que dicen, no, hasta aquí, tengo que hacer algo con esto, y se ponen en contacto, en este caso con un coach. ¿Cómo les ayudas tú? Pues ¿cómo les ayudo yo? Creo que en esto, en darte formación, nos han ayudado muchísimo con lo que decía Vania, básicamente con los niveles neurológicos de Robert Dilts. No te puedes quedar en un comportamiento, tienes que bajar a lo que no se ve. El comportamiento es lo que todos vemos y lo que se hace patente, pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Qué capacidades, qué actitudes, qué creencias, qué valores tienes ahí? ¿Y en qué estás no siendo coherente? Eso es fundamental. Entonces, pues es bajar a nivel de, pues hasta incluso identidad, que a mí lo de la identidad no es una cosa que me guste mucho por lo que decía Paz, que estamos en constante cambio. Entonces, pero es bajar a lo que realmente eres y cómo te juzgas, cómo no te permites ser quien eres, quien quieres ser, cómo no paras y te observas en esos comportamientos. Es como, yo siempre lo veo como un agujerito, es dar la opción a que ese enfoque que estás dando se vaya abriendo. Y cada vez puedas tener un agujero más grande y una visión más grande de lo que tienes delante. ¿Cuál es la situación que más se repite en la gente que viene a ti para que les ayudes con el coaching, a través del coaching? ¿Hay alguna situación que se repita más? No sé, crisis matrimoniales,
Curiosamente es el sentido, como decía Enrique Jadot, que me gustó muchísimo esa definición, el sentido de urgencia permanente. El que vamos todos los días con cada minuto cronometrado y no llego, y no llego, y no llego. Y cuando tú te das cuenta de que tienes ese tiempo y eres capaz de parar, respirar si quieres y decir, vale, tengo estas cosas, centrado, desde una manera centrada voy a poder llegar a todo. No llego, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. En esta sección lo que hacemos es enseñar el trabajo que realizan determinados coaches, que para nosotros son muy buenos, por eso sois nuestros coaches de la semana. Sabemos que estamos jugando, es baza segura. Pero precisamente por esto, Belén, queremos que sea gente con valores. No nos vale cualquier coach. ¿Querrías compartir cuáles son tus valores fundamentales en la vida con nosotros? Pues, wow, buena pregunta. Buena pregunta. Había que descender, ¿no? Pues estamos descendiendo. Sí, estamos descendiendo, estamos descendiendo. Para mí, no sé si el principal... Bueno, sí, a mí lo que me mueve es el amor. Es el amor a uno mismo y a los demás. El sentir que estamos aquí en este mundo no solo para vivir nuestra vida para mí, conmigo. ¿Cómo es? Para mí, conmigo. Mime conmigo, eso, sí. Eso es. Es que somos parte de un todo y que todo lo que yo haga va a influir en los demás y todo lo que los demás hagan va a influir en mí. Entonces, mi valor principal quizá no, es ese amor y esa creencia en que todo el mundo tiene una maravilla dentro que tiene que sacar para poder ser feliz y disfrutar de esta vida que tenemos por X tiempo. ¿Y lo puede conseguir todo el mundo? ¿Te has encontrado entre las personas a quienes has ayudado que has tenido que tirar la toalla, que no todo el mundo puede ser feliz o encontrar ese para qué? Pues me encanta decirte que no he tenido la ocasión he tenido resistencias, por supuesto que he tenido resistencias, he tenido demasiadas situaciones o demasiadas personas que curiosamente no se han parado a pensar qué es lo que sienten, cuáles son sus valores. A la hora de expresar qué es lo que llevan dentro, no tienen fluidez. Entonces, en el momento en el que les haces pensar y les haces sentir qué es lo que llevan dentro, cuesta un poquito más o menos, pero sale, siempre sale. Y cuando, es lo que decía Vania, bueno, y siempre decimos, cuando tú no juzgas a la persona que tienes delante, cuando tú estás viendo que esa persona tiene plenas capacidades y una potencialidad brutal dentro de sí, ¿cómo no va a salir? ¿Cómo no va a salir? Si te quieren localizar, después de escucharte, entiendo que entren muchísimas ganas de realizar un proceso de coaching contigo, de buscar ese para qué en la vida, de ser felices, ¿no? De disfrutar de lo que tenemos, de poner el foco en lo que sí tenemos, como apuntaba Paz antes. Fundamental, fortalezas, claro. Olvídate de tus debilidades. Yo eso lo trabajo muchísimo, aparte de los valores. Claro. Céntrate en lo que tienes y en lo que puedes fomentar, que te hace feliz y que te hace disfrutar. El levantarte todas las mañanas y salir con esas ganas de comerte el mundo que comentaba Vania. ¿Y dónde te localizamos? ¿Belén Balbé? Belén Balbé tiene un apellido un poco complicado, pero bueno, belen.vallve@gmail.com, o tengo un blog que tengo un pelín abandonado, pero que retomaré, que se llama eljardindescubierto.com. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque considero que en las pequeñas cosas, en la naturaleza es sabia por definición, y hay un paraíso en una flor, hay un paraíso en cualquier cosa que veas de la naturaleza. Y a mí lo que más me puede gustar en el mundo después de mi familia es la jardinería, me encanta. Un paraíso en cada parte de la naturaleza que observamos y un paraíso dentro de cada persona. Eso es. Paraísos que Belén Balbé ayuda a descubrir. Ella es nuestra coach de la semana. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es tu casa y lo sabes. Lo sé, gracias. Gracias. Vicky, seguimos y lo hacemos con nuestra agenda, los eventos que nos esperan en los próximos días y que nuestros oyentes y espectadores pueden disfrutar.
Sí, traemos para la próxima semana 2 eventos. Son gratuitos y en esta ocasión tienen que ver el primero con la parte presencial de este programa, Gente Brillante, que como ya os hemos comentado en otras ocasiones son formaciones en abierto. Son los lunes de 8 a 9 y media en la sede de Darte Formación, en la calle Albasán número 38, la primera planta en Madrid. Y el próximo lunes empieza un minicurso, es un ciclo de 3 talleres que tratará acerca de neurociencia y valores aplicado en la educación. Es gratuito, sí, y bueno, cualquiera de nuestros oyentes, si está interesado, que nos puede contactar vía email escribiendo a vicky@darteformacion.es o @gentebrillante.es, o también a través del WhatsApp del programa en el número 659 375841. Eso es. Y lo vamos a repetir, 659 37 58 41. ¿Tenemos más eventos en nuestra agenda? Sí, tenemos un curso de introducción al coaching de 4 horas que haremos el martes 27 de febrero y también será en la sede de Darte. Pues igual, cualquier persona que esté interesada puede apuntarse vía email, vía WhatsApp o los datos de contacto que ya os acabamos de contar. Sensacional. Pues ya sabes, si te apetece, es más, es que me encantaría que ya te estuviera apeteciendo. Ponte en contacto con nosotros, vente a vernos a Gente Brillante, participa en la medida en que te apetezca hacerlo, puedes sugerirnos, incluso en ese WhatsApp que acabamos de decir, puedes sugerirnos temas de los que te apetezca hablar. Y si quieres realizar alguna consulta a nuestros coaches de la semana, pues también lo puedes hacer, nosotros se las hacemos llegar. 659 37 58 41. Vicky, ha llegado un momento muy especial. A ver, regulín, porque se nos acaba el programa, pero sí. Potente, porque acabamos con una meditación guiada. Sí, un regalito de paz. Un regalito de paz, sí señora. Eso es, precisamente, un regalito de paz que viene Paz a entregarnos. Paz Ortiz, experta en mindfulness, ¿te apetecería regalarnos una meditación para concluir el programa a modo de lacito? Para el regalito para nuestros oyentes y espectadores. Me encantaría, es un regalo para mí compartir con vosotros. Pues el micrófono es tuyo y nosotros también, entregaditos. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar, todos los que nos estén oyendo, cerrando los ojos, adoptando una postura cómoda, sentados con los pies apoyados en el suelo sin cruzar las piernas y la espalda poder ser recta pero no rígida. Y comenzamos respirando, exhalando por la nariz. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas y al exhalar soltamos toda la tensión que podemos traer acumulada en este día de hoy, soltando todo ese ruido mental, preocupaciones, pensamientos de pasado, de futuro. Y pasamos a respirar de manera natural por las fosas nasales. Inhalando y exhalando por la nariz. Y vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo aquí sentado, de los puntos de contacto, relajamos, como hemos dicho, los hombros, la zona del rostro, entrecejo, la zona de la mandíbula, para irnos trayendo a este momento presente, aquí y ahora. El único momento real donde transcurre nuestra vida. Y vamos a hacer esta meditación de amor bondadoso hacia nosotros mismos para cuidar esa autoestima de la que hemos estado hablando hoy. Y si lo deseas, puedes llevar tus manos a la zona del corazón. Como recuerdo de que tenemos que ser amables con nosotros mismos, tratarnos con cariño, cuidar de nosotros mismos. Y permítete sentir unos minutos la sensación de calor, como tu pecho sube y baja, el contacto con las manos.
conectando con esa buena voluntad, cariño, ese amor que fluye de manera natural dentro de todos nosotros, aunque quizás algunas veces parezca que lo olvidamos. Y desde aquí, si lo deseas, puedes repetir para ti mismo, para ti misma, las siguientes frases. Que pueda estar en paz, que pueda estar libre de sufrimiento, que sea amable conmigo mismo, conmigo misma, que me acepte como soy. Y descansa unos segundos más, haga unas respiraciones más en la sensación de autocuidado, de quererte y cuidarte, para cuando lo necesites, poco a poco, cada uno a su tiempo, ir volviendo al momento presente y abriendo los ojos para terminar esta práctica. Muchísimas gracias, Paz Ortiz, por este regalazo que nos has hecho. Y ya sabéis, con mucho amor nos despedimos, con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucha paz, porque a fin de cuentas es lo que queremos transmitirte, ¿no? Es lo que, siguiendo todas las disciplinas que te ofrecemos en Gente Brillante, queremos hacerte llegar, que se puede estar mejor, que puedes conseguir tus objetivos, tanto personales como profesionales, y lo puedes hacer de una manera mucho más favorable hacia ti y hacia tu propio bienestar. Gracias, Paz. Gracias. Vicky, cariño. Vicky Murcia, corazona. ¿Cuánto amor? Qué a gusto estamos. Qué a gusto estamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos marchamos? Nos marchamos. Decido yo por las dos. Nos marchamos, pero con mucho amor también. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os esperamos la próxima semana en nuestro Gente Brillante. Hoy hemos hablado de la autoestima y ahora decidiremos de qué vamos a hablarte la semana que viene. Gracias por escucharnos y vernos. Gracias a todos los componentes del equipo y adiós.